Venga, ya podemos Vale. empezar. Bueno, yo como habéis visto, como han comentado, yo voy a hablar del cemento y del hormigón. No me voy a centrar en cemento, aunque es el material que más huella de carbono, digamos, de todos los materiales de base de cemento, es el que aporta la huella de carbono. Voy a hablar un poco de toda la cadena, digamos, de valor, porque el cemento no es un material que se utiliza mucho en las obras. Lo que se utiliza en obra principalmente, o en el 70% de los casos, es hormigón, con lo cual no tiene mucho sentido solo hablar de cemento, sino que tenemos que integrarlo. E incluso en mi presentación voy a ir un poquito un paso antes, voy a hablar también del clinker, que es el material constituyente o el principal material constituyente del cemento, porque creo que es importante cubrir todo y entender bien de dónde viene la huella de carbono del cemento para, evidentemente, tomar medidas que podamos, que nos ayuden a reducirla. Esto es un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de clinker, vamos a hablar de cemento, vamos a hablar de hormigón. Que es el clinker, pues es el principal componente del cemento, es el que además aporta las principales características al cemento, tanto a nivel de resistencia como a nivel de durabilidad, y también es el que aporta la principal huella de carbono. Digamos, la huella de carbono del cemento básicamente proviene del clinker. Luego está el cemento, que es simplemente el clinker molido junto con adiciones, ya sean escorias de horno alto, cenizas volantes, filler calizo o puzolanas, ya sean naturales o artificiales. Y luego, evidentemente, tenemos el hormigón, que es la mezcla de cemento, áridos, aditivos y agua. Esto es un poco todo lo que puede ser la cadena de valor. ¿Y por qué es importante ir al clinker, ir un poco digamos, a este componente del hormigón, del cemento, perdón, y no centrarnos directamente en el cemento? Porque creo que es importante entender cómo se produce el clinker, cómo se produce el cemento y de dónde viene esa huella de carbono. Antes de empezar en eso, creo que también es importante tener los números gordos en la cabeza. He dicho que el clinker es el principal componente del cemento y el que aporta la mayor parte de la huella de carbono, aproximadamente unos 750 kilos de CO2 por tonelada de clinker, dependiendo de dónde se produzca el clinker, el proceso de fabricación, pero básicamente el número gordo está en esa línea. Y luego tenemos la huella de carbono de los cementos. Si el cemento es CEM1, CEM1 es básicamente clinker, es un cemento de clinker, únicamente clinker, no tiene otro componente, tiene 830 kilos. Y diréis, oye, ¿de dónde viene la diferencia entre los 750 y los 830? Bueno, el clinker son, ahora lo veremos, son unas canicas de material que luego hay que moler. Y en ese proceso de molienda, evidentemente, tiene digamos, un consumo energético que tiene unas emisiones asociadas. Pero luego vemos que hay otro tipo de cementos, como hemos dicho, hay cementos que se mezclan con adiciones y como podéis ver, según vamos bajando un poco la huella, digamos, el factor clinker o la cantidad de clinker que hay en el cemento, vamos bajando la huella de carbono del cemento, ¿no? Podemos llegar a huellas de carbono en el cemento CEM5, que es un cemento con poco clinker, que llegue a 364. Es decir, del cemento Portland típico que se utiliza en estructuras de 830 kilos, podemos llegar a 364 para un cemento mixto, que es el CEM5. Lo digo para que tengamos en mente un poco, porque luego vamos a ir un poco en esta línea, para que tengamos en mente cuáles son las huellas de carbono de los diferentes tipos de cemento. Y luego, si nos vamos al hormigón, pues decir que la huella de carbono del hormigón entre un 80 y un 85% procede del cemento, número gordo, y la huella de carbono del hormigón aproximadamente son 240 kilos por metro cúbico de hormigón. También es importante ver que se cambia la unidad de referencia. Para el clinker o para el cemento estamos hablando de toneladas, para el hormigón estamos hablando de metros cúbicos. ¿De acuerdo? Si lo bajáramos a toneladas, tened en cuenta que la densidad del hormigón es aproximadamente unos 2.400 kilos por metro cúbico, con lo cual estaríamos hablando que reduciríamos, digamos, bastante esa huella de carbono si habláramos por tonelada. Pero bueno, eh, a unos 100 kilos por tonelada, pero digamos que la unidad de referencia para el hormigón es el metro cúbico. Bueno, simplemente quería un poco que veáis un poco dónde viene la huella de carbono y por qué se produce esa huella de carbono. Este es el proceso de fabricación del clinker y del cemento. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se produce el clinker? Eh, pues básicamente nosotros extraemos material de una cantera, lo podéis ver aquí, ¿no? Este es el inicio. No sé si el cursor se ve, pero bueno, la cantera que está aquí al inicio del Sí, proceso de producción. se ve Vale. perfecto. Eh, Esto se tritura, se muele, bueno, se homogeniza para que sea, digamos, todo el material sea homogéneo y demás, un proceso de trituración y homogenización. Y luego lo que se hace es se mete el material en un horno. Pues unos hornos rotatorios que meten de una torre de ciclones pues para ir precalentando el material con todos los gases de salida que vienen del horno, pues
temas de eficiencia energética. Entonces, se introduce en un horno donde se alcanzan temperaturas de hasta 1600 grados en el material, unos 2000 grados en la llama, y de aquí salen unas canicas, un tamaño de canicas, es un material que es un tamaño de canicas que se almacena, y eso es el clinker. ¿Por qué el clinker tiene una huella de carbono tan alta? Pues evidentemente porque estamos hablando de un horno térmico, estamos hablando de alcanzar temperaturas de 2000 grados, con lo cual hay que quemar evidentemente combustibles. Tradicionalmente se han quemado combustibles fósiles, fundamentalmente coques de petróleo. Ahora hay cambios en esta tendencia y hablaremos de ellos cuando hablemos de la hoja de ruta, porque una de las líneas para reducir las emisiones evidentemente es sustituir este coque de petróleo por otros materiales, por otros combustibles. De ahí procede una parte importante de la huella de carbono del producto, pero básicamente esto es en torno al 40%. ¿Vale? Y diréis, ¿y dónde procede el otro 60% de la huella de carbono? Son emisiones de proceso. ¿Qué quiere decir? Estos materiales que estamos obteniendo de la cantera básicamente son caliza en un porcentaje muy alto y arcillas. ¿Vale? Yo en el horno introduzco caliza y arcillas. La caliza es carbonato cálcico, CaCO3. Cuando se calienta a estas temperaturas, ¿de acuerdo? Lo que hace es descompone en óxido de calcio, CaO, cal, y en dióxido de carbono, en CO2. La cal se incorpora al producto, al clinker, luego posteriormente al cemento, pero se incorpora al producto, y el CO2 se emite por la chimenea. ¿De acuerdo? Entonces, estas emisiones de proceso, en principio no podemos evitarlas. Siempre y cuando estemos fabricando clinker, el clinker que conocemos hoy al menos, no las podemos evitar. Digamos que podemos mejorar la eficiencia energética del horno, podemos cambiar unos combustibles por otros, podemos hacer muchas cosas, pero estas emisiones de proceso que representan aproximadamente el 60% de la emisión total del clinker, de esos 750 kilos que habíamos hablado, el 60% proviene de estas emisiones de proceso, no podemos, de momento con la tecnología que tenemos actualmente, no podemos librarnos de ellas. Luego estas canicas que se forman, pues lo que se hace es adicionan con yeso. Yeso es un regulador de fraguado. Todos los cementos lo llevan para evitar que digamos, el cemento frague de manera muy rápida. Y luego también pues, con adiciones. Adiciones que pueden ser escorias, pueden ser cenizas, pueden ser puzolanas. Estas adiciones en principio vienen libres de carbono, ¿vale? Son residuos de otras industrias, en la mayor parte de los casos. Las puzolanas pueden ser naturales, pero también tienen pocas, digamos, una huella de carbono baja. Y la única huella de carbono que incorporan, digamos, al material es la huella de carbono que procede del transporte. Yo tengo los residuos donde los tenga, los tengo que traer a la planta de cemento, entonces hay una huella de carbono asociada al transporte que sí que, digamos, la incorporan. Pero como material, digamos que no tienen una huella de carbono embebida porque son residuos de otras industrias. Con lo cual, digamos, estamos hablando de las escorias, pues la huella de carbono la lleva el acero, no la lleva la escoria. ¿De acuerdo? Simplemente un poco para que lo tengáis en cuenta. Y luego esto, pues se muele todo, el clinker junto con las adiciones y el yeso se muele y ya tenemos el cemento, que es el polvo gris que todos. Entonces, ¿dónde está principalmente la huella de carbono? En la fabricación del clinker. Por supuesto, en la molienda también. Cuando yo muelo estoy consumiendo energía eléctrica y esa energía eléctrica, evidentemente, pues tiene un origen del mix energético y tiene una huella de carbono asociada, pero lo gordo, digamos, el grueso de la huella de carbono está aquí. Aquí tenéis, digamos, otros procesos productivos. Podría ser la vía húmeda y la vía semiseca. En España no hay ninguna planta que produzca por vía húmeda y vía semiseca. ¿De acuerdo? Entonces no merece la pena cubrirlo. Todos los hornos que tenemos pueden ser más o menos eficientes, pero todos los hornos son de vía seca. Entonces, entendiendo bien dónde está la huella de carbono, de dónde proceden las emisiones de CO2 del producto, pues vamos a abarcar la hoja de ruta de descarbonización del cemento. Y como podéis ver, bueno, siempre decimos que es la estrategia de las 5 Cs, porque cubre todo. Nosotros siempre queremos cubrir, digamos, todo el proceso, no solo quedarnos en la fabricación del producto, sino cómo ese producto llega a obra, cómo se utiliza en obra, incluso el fin de vida útil. Lo vamos a ver. Se llama de las 5 Cs porque cubre clinker, cemento, hormigón, que en inglés es concrete. Esto nos viene de Europa, la estrategia de las 5 Cs, construcción y carbonatación o recarbonatación. Son las 5 Cs. ¿De acuerdo? Entonces, para cada una de estas, digamos, de estos elementos de la cadena de valor, hay una estrategia, unas tecnologías que se están estudiando para reducir la huella de carbono del producto. Y vamos a verlas, vamos a ver cada una de ellas. A nivel de clinker, ¿vale? ¿Qué se está haciendo a nivel de clinker para reducir la huella de carbono del clinker? Por lo primero que se está buscando son materias primas que estén descarbonatadas.
Básicamente, materias primas que tengan en su composición óxido de calcio. ¿De acuerdo? Como yo de la caliza lo que obtengo es óxido de calcio, si yo tengo alguna materia prima que ya tenga ese óxido de calcio descompuesto, que no esté formando parte de la piedra caliza, pues evidentemente si eso lo meto al proceso productivo me voy a estar ahorrando esas emisiones asociadas al proceso, a la descarbonatación de la caliza. Eso se está buscando principalmente a partir de residuos de demolición y de construcción, pues porque es la mejor manera, digamos, de obtenerlo. Incluso residuos procedentes del hormigón, puede haber cemento que no se haya hidratado y que todavía siga manteniendo, digamos, ese óxido de calcio libre. Bueno, se está buscando vías. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos en este campo? Pues evidentemente que yo tengo un material que tiene que tener una calidad y normalmente yo no tengo óxido de calcio, digamos, puro que yo pueda meter al proceso y que no me contamine nada. Esto suele venir con otros materiales, con otros posibles contaminantes, no contaminantes en el sentido de que tengan un problema medioambiental, pero contaminantes en el sentido de que pueden contaminar el proceso de producción y afectar a la calidad del producto. Entonces, no es fácil incrementar las materias primas descarbonatadas en el proceso de producción, primero porque no las hay, son escasas, y segundo porque no son puras, digamos que tienen ciertos contaminantes que pueden afectar a la calidad del producto, con lo cual, pues bueno, tenemos ahí una serie de restricciones. Pero bueno, se está trabajando en ello, se están buscando este tipo de materias primas alternativas que nos ayuden a reducir la huella de carbono procedente de la descarbonatación de la caliza. Combustibles con biomasa. Ese coque de petróleo que os he comentado que se utiliza en la fabricación del cemento, se está sustituyendo por combustibles alternativos. Combustibles alternativos que también pueden ser de origen fósil, aunque sean residuos, o de origen biomásico. Cuando se habla de combustibles alternativos siempre hablamos de residuos, hablamos de elementos que no se van a utilizar en ningún otro tipo de proceso industrial. Aceites usados o, bueno, no sé, grasas, tanto sean animales, vegetales, etcétera. Hay un montón de, digamos, de combustibles alternativos que se están utilizando actualmente en las plantas de cemento. Entonces, estos combustibles alternativos se están incrementando, los porcentajes en sustitución del coque de petróleo, combustibles fósiles. Todo lo que venga de biomasa, que también viene mucho de limpiezas forestales, biomasa que pueda existir, todo eso en principio es neutro en carbono. Digamos que esa biomasa, como sabéis, a nivel de contabilidad no afecta, con lo cual es una manera de reducir la huella de carbono asociada al producto. Pero luego todo lo que tenga que ver con residuos también computa, aunque esto, digamos, tiene un beneficio porque estoy procesando unos residuos que de otra manera no tendrían una alternativa, ¿de acuerdo? Además, la ventaja que tiene el proceso de fabricación del clinker, en este caso, es que los residuos sólidos al final del proceso son nulos. Digamos, todos los materiales se incorporan al producto. Lo único que tenemos son emisiones que pueden ser de CO2. ¿Por qué diréis, bueno, pues sustituyámoslo todo, ¿no? Eliminemos el coque de petróleo y vayamos a 100% de sustitución? Bueno, no es tan sencillo. Nuevamente, se les requieren inversiones en tecnología, se requieren bypasses de cloro, se requieren un montón de cosas en las fábricas de cemento que no es fácil del todo implementar. Entonces, pues bueno, tiene unas limitaciones y no podemos, digamos, sustituir el 100% de la noche a la mañana. Sí que se está trabajando para aumentar los porcentajes de sustitución de combustibles fósiles, pero bueno, tiene su camino. ¿De acuerdo? Mejora de la eficiencia energética, esto ya se está haciendo, se están haciendo auditorías energéticas de las fábricas, viendo dónde se consume más energía fundamentalmente eléctrica, los hornos, cómo se puede mejorar su eficiencia, toda esta torre de ciclones que os comentaba por donde pasan los gases provenientes del horno para precalentar el material, eso me ayuda digamos, a reducir digamos, el combustible que tengo que utilizar, todo eso se está trabajando en ello. Se está trabajando también en otros clínkeres, en clínkeres alternativos, clínkeres belíticos o de sulfonaminato de calcio, ¿vale? Otros clínkeres, pero bueno, los belíticos se pueden utilizar. No quiero entrar en temas muy químicos, pero bueno, actualmente la composición del clínker son dos componentes principales, la halita y la velita. La halita es la que me aporta resistencias a edades tempranas, la velita desarrolla sus resistencias a más largo plazo, pues está trabajando en clínkeres que mayoritariamente tengan velita. ¿Por qué? Porque la temperatura de clinkerización, la temperatura que necesitamos de la llama es más baja, entonces me ayuda a reducir el consumo energético del horno, pero también digamos que cambia un poco las prestaciones del producto. Son cementos más lentos, clínkeres más lentos, tienen otro tipo de prestaciones mecánicas.
se está trabajando en otro tipo de clínkeres, pero también tened en cuenta que no tenemos experiencia con la utilización en construcción de este tipo de clínkeres. No sabemos cómo va a ser su comportamiento a largo plazo, no sabemos pues eso, cómo va a ser su evolución de resistencia a edades tempranas, cómo se va a ser la adherencia con las barras de acero en estructuras armadas. Bueno, hay una serie, digamos, de incertidumbres que tenemos, con lo cual se está trabajando en el desarrollo de nuevos clínkeres con una huella de carbono menor, pero nuevamente tenemos ciertas limitaciones tecnológicas para su aplicación completa. Luego se está utilizando hidrógeno, se está utilizando fuentes de energía renovables, se está utilizando la oxicombustión, se está utilizando una serie de mejoras digamos, de lo que es la fabricación, el proceso de fabricación en sí mismo. Evidentemente el hidrógeno puede ser una tecnología futuro, hay empresas que puedan estar trabajando en esa línea, otras que están trabajando en líneas alternativas como puede ser la oxicombustión, que básicamente es generar la combustión o en lugar, digamos, retirar el nitrógeno del aire y que la combustión se produzca únicamente en forma en presencia de oxígeno y eso me ayuda a aumentar la concentración de CO2 en las chimeneas, en los gases de salida y eso me ayuda en lo que voy a hablar ahora, que es la captura de CO2, que sí que es una tecnología que es esencial, que es insustituible, porque como os he dicho, por mucho que queramos mejorar los procesos, la eficiencia energética, podemos ir completamente a renovables en la producción de clínker, pero siempre vamos a tener unas emisiones asociadas al proceso, a esa descarbonatación de la caliza, y no nos vamos a poder librar de ella. Entonces, lo que necesitamos, si no queremos emitir, si queremos ir a emisiones cero, es capturar esa caliza, o sea, esa CO2, perdón, capturarlo y reutilizarlo. Se puede reutilizar en la fabricación de biocombustibles, se puede reutilizar en la fabricación de plásticos, o incluso si no se puede reutilizar por el motivo que sea, se están inyectando, se están haciendo pruebas para inyectarlo en acuíferos salinos profundos, donde se revierte el proceso y donde, digamos, ese CO2 se convierte, se acidifica, se convierte en ácido carbónico y con el paso del tiempo, en la presencia de minerales, vuelve a formar piedra caliza. ¿Vale? Eso se produce en acuíferos salinos profundos. Hay algún caso ya en Noruega donde se está haciendo o donde se está inyectando en pozos de petróleo o de gas antiguos, de manera que se queda ahí almacenado y poco a poco, con el paso del tiempo, terminará convirtiéndose en piedra caliza. Hay una persona que está esperando para entrar en la sala. Íñigo ha accedido a la sala de espera, no sé si hay que darle acceso. Simplemente lo hago Ya notar, está, perdón. ya Vale, lo he hecho, gracias. perfecto, perfecto. Bueno, y estas son un poco las tecnologías que se están implementando, que se están buscando implementar. Estas tecnologías, evidentemente, necesitan un periodo de desarrollo, no tienen madurez tecnológica, no todas ellas, hay algunas que sí, por ejemplo, lo que son los combustibles fósiles, o sea, los combustibles alternativos a los combustibles fósiles. Sí que hay alternativas, o sea, sí que hay tecnologías que nos permiten ir a porcentajes de sustitución de un 80 o un 90% y en eso ya se está trabajando. Eh, pero a otras como la captura de CO2, pues son tecnologías que todavía no están maduras, no son económicamente competitivas, hay que escalarlas, hay proyectos piloto, están funcionando razonablemente bien a escala piloto, pero necesitan tiempo, requieren tiempo pues bueno, para ser maduras y para poder aplicarse de forma generalizada en las plantas de producción de cemento. Bueno, eso es un poco lo que se está haciendo a nivel de clínker. Como he dicho, a nivel de clínker no vamos a poder nunca llevarlo a cero y lo que vamos a necesitar es capturar ese CO2 que no somos capaces de eliminar pues para su reutilización. Si nos vamos al cemento, ¿de acuerdo? Como veis, también los porcentajes de reducción en el clínker es de un 66%, porque como os he dicho, el clínker es digamos, el componente del cemento que tiene una mayor huella de carbono, con lo cual el potencial de reducción es más alto, evidentemente. En el cemento, como hemos dicho, es la mezcla de clínker con otras adiciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se está buscando es reducir el factor clínker, es reducir digamos, la proporción del clínker en el cemento, de manera que esa huella de carbono asociada al clínker la reduzcamos y como las adiciones, en principio, las que proceden de residuos de otras industrias vienen con una huella de carbono embebida a cero, pues evidentemente estoy reduciendo la huella de carbono de mi producto. Cuando hemos visto las huellas de carbono de los diferentes tipos de cemento, habéis visto que cuanto más adicionado está el cemento, menor huella de carbono. Entonces lo que se está trabajando es en aumentar esos contenidos, digamos, en reducir ese contenido de clínker, aumentar contenido de adiciones, y ahí nos enfrentamos a otro problema. Y el problema que tenemos es que las adiciones que tradicionalmente se han utilizado en el cemento, básicamente escorias de horno alto y cenizas volantes, en un escenario de descarbonización van a desaparecer, porque casi todos los aceros que se produzcan vendrán de horno de arco eléctrico, a partir de chatarra,
Y las cenizas volantes que proceden de centrales térmicas, pues evidentemente las centrales térmicas desaparecerán y las cenizas volantes también. Entonces el sector está trabajando por incorporar otras adiciones que puedan, digamos, ser sustitutivas de esta. Con dos condiciones, básicamente, que haya suficiente cantidad. Para que os hagáis una idea, en España se producen entre 14,5 y 15 millones de toneladas de cemento al año actualmente, con lo cual necesitamos una cantidad no desdeñable de esa adición para poder utilizarla. Y dos, que esté disponible básicamente en cualquier entorno geográfico, porque si la adición está muy concentrada, al final nos pasa como el petróleo en Oriente Medio, ¿no? Tenemos una materia prima muy concentrada y eso puede generar problemas de todo tipo, de precios, de disponibilidad, etcétera. Entonces, básicamente, la adición que se considera que puede estar generalizada, es decir, que puede estar presente en cualquier entorno y que puede ayudar a sustituir la escoria y la ceniza porque haya una cantidad suficiente, son las arcillas calcinadas. La arcilla, cuando tú la quemas, la calcinas, digamos que se activa térmicamente y tiene una componente, digamos, puede utilizarse como conglomerante, tiene una componente puzolánica que al mezclarse con clinker forma, digamos, un conglomerante, forma un cemento. Bien, diréis, bueno, pero si estoy calcinando las arcillas, pues al final estoy volviendo a un proceso térmico que vuelve a emitir emisiones, vuelve a emitir CO2. Correcto, pero con dos ventajas. La primera ventaja es que la temperatura de calcinación, mientras que para el clinker es de unos 1600 grados, para la arcilla calcinada es de 800, aproximadamente la mitad, con lo cual el consumo energético es menor. Y dos, que a esas temperaturas se puede electrificar el horno. Si yo puedo electrificar un horno para alcanzar temperaturas de 800 grados, puedo utilizar energías renovables eléctricas en la fabricación o en la calcinación de estas arcillas, con lo cual no tengo que ir a un proceso térmico, sino que puedo tener un horno eléctrico. Por supuesto, como habéis visto, otra parte relativamente importante de la huella de carbono del cemento procede de ese proceso de molienda, donde se consume energía eléctrica, pues ahí se está trabajando con autoconsumo, con renovables, etcétera, pues para evitar las emisiones asociadas a ese consumo de energía eléctrica. Y luego todo lo que tiene que ver con transportes, estamos intentando electrificarlo o propulsado por hidrógeno, pues para eliminar, digamos, las emisiones de CO2 asociadas al transporte. Si nos vamos al hormigón, digamos que hay dos líneas y si lo veis un poco a nivel europeo, porque hay una hoja de ruta a nivel nacional, hay una hoja de ruta a nivel europeo, entonces si lo veis a nivel europeo, eh, veréis que habla de reducir la cantidad de cemento en el hormigón. ¿Vale? Esto es un tema controvertido, ¿de acuerdo? Optimizar la cantidad de cemento en el hormigón sí, pero tened en cuenta que el cemento es el que aporta al hormigón su resistencia por un lado, pero también su durabilidad. Entonces, cuidado con reducir la cantidad de cemento en el hormigón, que a lo mejor se puede optimizar, pero cuidado con el concepto de quito cemento del hormigón, porque puedo estar penalizando la durabilidad de la estructura y al final puedo estar, digamos, generando una mayor huella de carbono a lo largo del ciclo de vida simplemente por intentar reducir la huella de carbono embebida que lleva mi producto. Cuidado, no digo que no se pueda hacer, puede haber líneas de optimizar, pero hay que tener cuidado. Básicamente luego lo veremos, tanto a nivel de hormigón como a nivel de construcción, hay que seguir un poco estrategias globales de diseño, de elección del material, una serie de estrategias que no se centra solo en la huella de carbono del material, sino que yo creo que hay que tener una perspectiva más amplia. Básicamente a nivel de hormigón también se está trabajando en la electrificación de todos o la propulsión por hidrógeno de todos los camiones hormigonera, ¿vale? Digitalizar el producto de manera que lo optimicemos, que tengamos información en tiempo real, que podamos tener mantenimiento de ese hormigón en tiempo real, mantenimiento preventivo, que tiene unas emisiones asociadas muy inferiores a los mantenimientos correctivos, bueno, una serie de cosas que se está trabajando, incluso mantenimiento predictivo, que haya elementos de inteligencia artificial que me digan eh, cuándo es necesario actuar. Un montón de temas ahí también estamos investigando en el instituto. Luego, a nivel de construcción, lo vamos a ver. Hay que intentar. Uno de los problemas que ha tenido siempre el cemento y el hormigón, uno de los problemas, una de las ventajas que ahora parece, una de las ventajas que ha derivado en un problema, y ahora voy a explicar por qué es, el cemento y el hormigón siempre ha sido un producto con un precio relativo bajo, con lo cual nunca se ha tratado de optimizar el cemento y el hormigón ni en un edificio ni en una infraestructura. ¿Por qué? Pues porque como costaba poco, pues oye, por un poquito más yo obtengo un factor de seguridad adicional, ¿no? Y al final, ¿qué más da? Como es un producto barato, pues no me molesto. Claro, hace 15, 20 años, digamos que la componente ambiental del hormigón no estaba tan presente, ahora sí. Entonces, ahora ya no vale con utilizar el hormigón, digamos, de forma masiva. Hay que hacer un uso optimizado del hormigón en la estructura, hay que ir a estructuras más esbeltas y eso implica también unas
una toma de decisiones a nivel del material. Bueno, pero hay que ver. Y luego algo lo que estamos trabajando es, a lo largo del ciclo de vida del hormigón, digamos, se invierte esa reacción química que se ha producido en el proceso de producción de clinker, ¿no? Que hemos calcinado el hormigón, perdón, hemos calcinado la caliza y hemos generado CO2 y óxido de calcio. El óxido de calcio al material y el CO2 se emite. Esa reacción química se invierte a lo largo de lo que es la vida útil del hormigón. Y de hecho tenemos el tema de la carbonatación. Es un hecho muy conocido, muy conocido, porque tradicionalmente es uno de los temas que ha condicionado la durabilidad del hormigón. Si el hormigón se carbonataba, se podían iniciar procesos de corrosión en la armadura. Entonces siempre ha sido, digamos, la carbonatación siempre ha sido un fenómeno que hemos intentado evitar en el hormigón. Hemos diseñado hormigones para minimizar la carbonatación. Bien, y eso tiene que seguir siendo así, porque vuelvo a repetir, no debemos comprometer la durabilidad de la estructura. Pero sí que es cierto que al final de la vida útil, si yo soy capaz de gestionar ese hormigón al final de la vida útil con un proceso de reciclado en determinadas condiciones, eh, demoliéndolo o moliéndolo en determinados tamaños, yo voy a conseguir que la superficie específica del material se multiplique exponencialmente. Entonces voy a tener muchísima más superficie expuesta a la atmósfera y puedo, digamos, maximizar esos procesos de carbonatación, con lo cual estoy recuperando, estoy secuestrando CO2 de la atmósfera de una forma natural al final de la vida útil del material. Ya digo, durante la vida útil de la estructura es preferible minimizar los procesos de carbonatación, aunque se produzcan, pero es preferible minimizarlos por un tema de durabilidad. Al final de la vida útil de la estructura, sí que esos fenómenos de carbonatación hay que maximizarlos. ¿De acuerdo? Es un poco donde está trabajando la industria para ser capaces de secuestrar CO2 de la atmósfera de una manera más o menos natural. ¿Vale? Bien, he cubierto todo esto, toda esta tabla está cubierta y aquí tenéis un poco cuáles son los objetivos para 2030-2050. Decir que esta hoja de ruta con la que estamos trabajando a nivel nacional está desactualizada. Y esta hoja de ruta se desarrolló cuando los objetivos de la Comisión Europea se marcaron en un 43% para el año 2030, alcanzando la neutralidad carbónica para el año 2050. Cuando se marcaron estos objetivos, la industria hizo el análisis, hizo el estudio, trabajó un poco en todas estas tecnologías, qué podían suponer de porcentajes de reducción de la emisión de CO2 y bueno, se llegó a esta tabla, ¿de acuerdo? Esto es hasta donde podíamos llegar con unas inversiones que se estimaron, etcétera, porque al final esto es una cuestión de básicamente de dos puntos. Uno, de cuándo las tecnologías van a estar maduras, cuándo se va a desarrollar tecnológicamente esa necesidad que tenemos y dos, cuánto dinero hay que invertir para hacerlo. ¿Vale? Básicamente son, entonces, en función de cuándo las tecnologías están maduras y cuáles son los medios económicos que tenemos para invertir, pues se hizo esta tabla un poco viendo los objetivos a 2030, viendo cuáles eran los porcentajes de reducción. Luego sabéis que en una segunda fase la Comisión Europea rehizo sus objetivos, se mantuvo la neutralidad climática en 2050, pero se incrementó el objetivo a 2030 hasta un 55%, de un 43 a un 55%. Y ahora estamos en proceso de revisión de todos estos valores. Las tecnologías no van a cambiar, las tecnologías más o menos están identificadas, ahí no va a haber grandes cambios. No esperamos que venga una tecnología totalmente disruptiva que arregle el problema, sería bastante ingenuo por nuestra parte. Las tecnologías las tenemos identificadas, lo que sí que se está viendo es cómo han evolucionado desde que se hizo esta hoja de ruta en 2018, cómo han evolucionado hasta 2024 y ver cómo ajustar, digamos, todos estos números, cómo actualizar, digamos, esa hoja de ruta. Con lo cual, esto en breve, a la vuelta de verano, probablemente esta tabla ya esté publicada con los nuevos, digamos, los nuevos valores. Os digo esto porque, bueno, estos son los datos que teníamos. Podéis ver ahí los objetivos a 2030, que era un 43%, y aquí veis un poco cuáles son los porcentajes que se iban a conseguir en cada una de las Cs que he comentado previamente y luego la neutralidad climática, pues que la tendríais en este apartado. Bueno, esto es un poco, digamos, los objetivos parciales de cada uno de los elementos que hemos hablado, del clinker, del cemento, del hormigón, de la construcción, la carbonatación, y luego aquí en principio nos quedaban un 57% todavía para reducir. Esto ya para 2050 se habría conseguido, siempre implementando todo lo que tiene que ver con captura de CO2. Ya digo que sin captura no podemos alcanzar la neutralidad climática. Y bueno, estos son datos. ¿De acuerdo? Ya os he contado un poco la hoja de ruta, estos eran los datos. En 1990 teníamos 815
kilos de CO2 por tonelada de cemento de producción. En 2018 eh, ya lo habíamos bajado, pues porque al final habíamos implementado, o la industria había implementado medidas de eficiencia energética, etcétera, fundamentalmente combustibles alternativos, renovables en la propia fábrica. Habíamos reducido la huella de carbono y, evidentemente, una vez que se aprueba el Green Deal y ya los objetivos de descarbonización se vuelven mucho más exigentes, pues digamos que este proceso se tenía que acelerar bastante, ¿no? Y se está acelerando, y ahora vamos a revisar, vamos a ver dónde estamos en 2024 y vamos a revisar estos datos para 2030, siempre con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. A nivel europeo, esta hoja de ruta ya se ha actualizado. Aquí tenéis un poco los valores a nivel europeo de esa hoja de ruta, por tecnologías y también por las CES que hemos hablado. Y podéis ver aquí que son muy ambiciosos y que para 2050 quieren alcanzar incluso una huella de carbono negativa. Y diréis, oye, ¿cómo se puede alcanzar una huella de carbono negativa en todo esto? Pues básicamente porque, como os he comentado, a lo largo de la carbonatación, a lo largo de la vida útil del producto, si nosotros asumimos la vida útil total del producto, hay una parte que se está, digamos, que estoy, digamos, reabsorbiendo CO2 de la atmósfera, ¿de acuerdo? Si yo tengo un proceso de producción en el cual pongamos que esos combustibles alternativos que van de sustitución del coque de petróleo son combustibles neutros, o sea, biomasa, que no computa. Esto es un tema contable, ¿eh? No. Entonces, si yo tengo medidas de captura de CO2 en la chimenea, yo estoy emitiendo biomasa que a efectos prácticos no computa y estoy capturando ese CO2, ¿de acuerdo? Y lo estoy reutilizando, digamos, lo estoy metiendo otra vez en el ciclo productivo. Hay una contabilidad negativa, porque yo tengo cero en la emisión. Pongámoslo, digamos, simplificando mucho, pongamos que no tenemos otras emisiones aparte de las que salen de la quema de combustible, y yo las capturo. Entonces, si la quema de combustible es todo biomasa y va a nulo, no computa, y yo aparte ese CO2 que efectivamente procede de biomasa lo estoy capturando y lo estoy reutilizando, digamos que al final tengo una contabilidad negativa de CO2. Si a esto le sumo además la carbonatación del hormigón, pues digamos que tengo una contabilidad todavía más negativa, ¿de acuerdo? Ya digo, son temas contables, esto está normalizado, que nos estemos pero bueno, que si os choca un poco de dónde viene esa huella de carbono negativa, evidentemente viene de ahí, ¿de acuerdo? Seguimos imputando y seguimos sumando, evidentemente, los combustibles alternativos que no proceden de biomasa, todos los consumos energéticos que podamos tener en la planta. Lo que pasa es que se espera que para 2050 esté todo electrificado y digamos, esa fuente de energía eléctrica sea totalmente renovable. Bueno, hay una serie de temas aquí que nos pueden llevar a tener una contabilidad negativa en el CO2 asociado al producto. Pero bueno, simplemente os lo muestro aquí. Pero bueno, quería que vierais que a nivel europeo hay dos cambios fundamentales. Se han actualizado todas estas tecnologías y se han actualizado los datos, ¿de acuerdo? Que ya tenemos otro nuevo hito, ya no solo tenemos 2030, tenemos un nuevo hito a 2040, también por obligaciones de la Comisión, con lo cual, digamos que de 2030 a 2050 vamos a tener puntos intermedios donde se nos va a medir si estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos planteado, y en 2050, como podéis ver ahí, podemos tener esas emisiones negativas por un tema de contabilidad en las emisiones. Vale, esto es la hoja de ruta, ¿de acuerdo? Entonces, como el foro era un foro de arquitectura y era un foro de aplicación, considero interesante el ver o el explicar cómo afecta toda esta hoja de ruta a los prescriptores, a los ingenieros, a los arquitectos, qué es lo que tienen que tener en cuenta, qué es lo que tienen que demandar al mercado, qué tipo de productos nuevos les va a llegar y qué consecuencias o qué prestaciones tienen esos nuevos productos, porque todo esto yo creo que hace falta mucha formación y mucha divulgación, porque sí o sí vamos a tener nuevos productos en el mercado, porque nosotros estamos dentro del derecho del mercado de comercio del mercado de comercio de derechos de emisión, y esos derechos de emisión van a ir desapareciendo. La Comisión Europea va a haber un momento en que no nos va a dejar emitir nada. Entonces, evidentemente, yo voy a tener que adoptar todas estas técnicas, todas estas tecnologías e implementarlas, y esto conlleva un cambio en el producto. Fundamentalmente, lo que he comentado. Estábamos hablando de que el cemento tipo que se ha utilizado hasta ahora, me refiero hasta ahora o hasta el año 2015, el cemento tipo que se ha utilizado en estructuras siempre ha sido el cemento CEM1 o el cemento CEM2, los cementos Portland con un alto contenido de clinker, y a partir de ahora vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a utilizar cementos con un menor contenido de clinker. ¿De acuerdo? Entonces, esto afecta, tiene sus aficiones y vamos a verlo un poco. Lo primero que quería comentaros es que, como habéis visto, hay muchos tipos de cemento.
con diferentes prestaciones. Entonces, algo que a veces nos llega a la oficina, nos llaman, oye César, me llaman, oye César, me llama un arquitecto, un ingeniero. Tengo una obra donde me están demandando una huella de carbono baja y necesito un cemento bajo en carbono. Lo primero que le contesto yo es, ¿para qué lo quieres? Porque no hay una definición como tal de cemento bajo en carbono. Habéis visto que hay mucha tipología de cemento, que el factor clinker es una de las, digamos, de las métricas que afecta a la huella de CO2, ¿vale? Podemos ir desde un factor clinker prácticamente de 1, que son los cementos Portland, a cementos con un factor clinker 0,5. De hecho, uno de los objetivos que tiene la industria es reducir progresivamente el factor clinker de los cementos, pero bueno, en función de cuál sea el factor clinker del cemento, pues tiene una huella de carbono para considerarse bajo en carbono o no bajo en carbono, menor o mayor. Aparte, no va a haber una única definición de bajo en carbono. Lo que se está trabajando es básicamente es en una clasificación a partir del cual tú tengas un producto que sea bajo en carbono, pero ahí luego tendremos, como los sistemas de certificación, pues bronce, plata, oro, platino o algo de este estilo, en función de cuál sea la huella de carbono del producto. Pero simplemente deciros que a día de hoy no hay una definición de cemento bajo en carbono, con lo cual pedir un cemento bajo en carbono no significa nada. Hay que ver cuál es la obra que tenemos, cómo se ajusta el cemento a esa obra y a partir de ahí intentar prescribir el cemento que tenga una menor huella de carbono, teniendo en cuenta las características de la obra. Estos son todos los cementos que tenemos ahora mismo regulados en España, ¿vale? Con todos estos cementos se pueden trabajar, con lo cual podéis ver ahí que tenemos una variedad amplísima con diferentes prestaciones. El cemento no es un producto único, son muchísimos productos que se engloban dentro de lo que denominamos cementos. Hay cementos que perdón, han aparecido nuevos, ¿vale? Los cementos por la compuerta, este es nuevo, ¿de acuerdo? Y los cementos 6 son nuevos. Ya están incluidos en la regulación, ya se pueden utilizar, están incluidos en el código estructural porque se definen como cementos comunes. O sea, son de uso común y los podéis utilizar, pero sus prestaciones son ligeramente diferentes a las del cemento Portland. Entonces hay que tener determinadas precauciones. ¿Por qué se pueden utilizar? Porque en el artículo 28 del código estructural define cementos comunes. Para hormigón en masa, para hormigón armado, estos cementos se pueden utilizar cementos comunes, cementos comunes. Para hormigón pretensado, estos nuevos cementos CEM2C y CEM6 no se pueden utilizar. ¿De acuerdo? Solo se pueden utilizar los cementos CEM1 y CEM2, los cementos Portland. ¿Por qué? Por un tema de prestaciones. Os lo he comentado. Los nuevos cementos, en general, y los cementos que ya existían más adicionados, los cementos cuanto más adicionados son, ¿de acuerdo? Aunque vayan a dar resistencias a 28 días, esa evolución de resistencias es más lenta. Simplemente quedaos con ese concepto. Cuanto más adicionado es un cemento, menos huella de carbono tiene, pero a su vez más lenta es la evolución de sus resistencias. ¿De acuerdo? Principio, concepto general. ¿Esto en qué afecta? Por supuesto, a las estructuras prefabricadas y pretensadas las afecta, porque necesitamos ganar resistencias a edades tempranas, bien para pretensar o bien para desencofrar en el caso de estructuras prefabricadas o de elementos prefabricados. Y también afecta, que lo tengáis en cuenta, a los procesos constructivos. Si yo estoy destimbrando, estoy desencofrando, pues el hecho de que la resistencia sea más lenta o la evolución de resistencia sea más lenta, aunque a 28 días la resistencia sea la misma, digamos que la evolución va a ser más temprana. Vamos a empezar a olvidarnos, esto también, si hablamos de control del hormigón en obra, ahora mismo un HA25 tipo que se puede utilizar en edificación, pues cuando yo hago el control de recepción del hormigón en obra, que muchas veces se rompen probetas a 7 días, vemos que a 7 días pues tenemos una resistencia por un HA25, tenemos una resistencia de 18 o 20 megapascales sin grandes problemas. Pues con cementos muy adicionados, de menor huella de carbono, estas resistencias a edades tempranas a lo mejor se quedan en 12, 13 megapascales. No debe asustarnos, debemos ser conscientes de que eso puede pasar y no hay ningún problema, porque a 28 días la evolución sí que va a crecer. Digamos que a 28 días lo voy a obtener, a edades más tempranas no. Entonces, cuando yo utilizo estos nuevos cementos, lo debo tener en cuenta. Si nos vamos a hormigones, la misma pregunta. ¿Podemos tener hormigones bajos en carbono? Pues es muy complicado, porque aquí ya tenemos un poco el tema de la clase de exposición ambiental. Entonces, o de la vida útil de la estructura. ¿Por qué? Pues porque la vida útil de la estructura y la clase de exposición ambiental, así como la clase resistente del hormigón, todo eso implica diferentes dosificaciones de cemento. Cuanto mayor sea la dosificación de cemento, mayor va a ser la huella de carbono asociada al producto, pero a lo mejor lo necesito para tener una vida útil determinada en un entorno determinado. Entonces, digamos que en el caso de los hormigones esto ya más complejo. Y a nivel de hormigón se está trabajando en la misma línea. No se está trabajando
tanto en definir un hormigón bajo en carbono, sino en definir unas bandas a partir de las cuales pues, podamos tener una gradación. Evidentemente tenemos que partir de un hormigón de referencia. El hormigón de referencia se está trabajando con cemento Portland, con cemento CEM1, ¿de acuerdo? No se están considerando las clases de exposición ambiental. Bueno, hay una serie de limitaciones ahí que debemos tener en cuenta. No se está considerando la vida útil de la estructura. Bueno, se está trabajando en la definición, pero ya digo que no es una definición sencilla y que todavía se sigue pues, un poco discutiendo a nivel internacional en los comités de normalización cómo definir este tipo de hormigones. Pero ya digo que en el caso del hormigón es todavía más complejo que en el caso del cemento, porque entran más variables en juego. Dosificaciones de cemento, tipos de cemento, vidas útiles de la estructura, clases de exposición ambiental. Digamos que el número de variables se multiplica. ¿Por qué digo todo esto? Pues por lo que os he comentado. Al final, si yo tengo unas clases de exposición ambiental, tengo unos contenidos mínimos de cemento. ¿De acuerdo? Entonces, estos contenidos de cemento me va a determinar la huella de carbono del hormigón, evidentemente. ¿Puedo yo reducir, como os decía al inicio, puedo yo reducir el contenido de cemento de mi hormigón? Hasta cierto punto, puedo optimizarlo, pero siempre y cuando no comprometa la durabilidad de la estructura, siempre y cuando no comprometa la fiabilidad estructural. Hay una serie de condicionantes. Entonces tenemos ciertas limitaciones, en este caso técnicas. Yo creo que nadie, por muy, digamos, comprometido que esté con la huella de carbono, quiere comprometer la fiabilidad estructural de su edificio, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio. No es tan sencillo, no es tan inmediato. Nosotros lo que yo siempre trato es hacer un poco de pedagogía, de divulgación y el decir cuál es la métrica que tenemos que utilizar, porque se habla mucho de kilos de CO2 equivalente, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta cuál es la vida útil de la estructura. Y no estoy hablando de hacer un análisis de ciclo de vida, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que si yo para alargar la vida útil de la estructura, ahora digamos la vida útil de un edificio son, por código son 50 años, pero si yo voy a 100 o a 150 años, que se puede conseguir con estructuras de hormigón, no estoy hablando de hacer una vida útil, o sea, un análisis de ciclo de vida, de analizar el mantenimiento, no, simplemente alargando la vida útil del material, eso implica probablemente dosificar un poco más de cemento, ¿de acuerdo? Una huella de carbono embebida algo mayor, pero es que al final estoy multiplicando hasta por 3 la vida útil de esa estructura, con lo cual, pues bueno, yo creo que compensa, ¿no? Entonces yo creo que la métrica que debemos tener y que debemos tener siempre en mente es kilos de CO2 equivalente por año. ¿De acuerdo? Independientemente de que analicemos la vida, digamos, el ciclo de vida completo. Pero cuando yo estoy diseñando el hormigón, yo creo que la vida útil de diseño es importante. Y aquí hay herramientas, ¿eh? El código estructural nos aporta herramientas para calcular la vida útil en el anexo 12 del hormigón y poder, digamos, implementar esto en los proyectos. Entonces, si yo quiero reducir la huella de carbono de un edificio, que va un poco en la línea, he dicho que tengo herramientas. Tengo una amplia variedad de cementos, tengo una tecnología del hormigón muy desarrollada, ¿de acuerdo? Y tenemos nuestro conocimiento estructural. ¿Por qué? ¿Por qué el conocimiento en el diseño estructural es importante? Bueno, lo vamos a ver ahora. Todo esto lo tengo que meter en una coctelera y sacar, digamos, un nuevo producto que debe ser una estructura en edificación baja en carbono. ¿Cómo? Como os voy a comentar. Pues aplicando, evidentemente, el código estructural, que es un poco la regulación que tenemos. Esto es un poco una reflexión que traía, me voy a centrar un poco en la última. Estos son diferentes estructuras, diferentes vigas de hormigón, ¿de acuerdo? Esto es una reflexión que yo creo que es importante tener en cuenta. Hemos dicho que los cementos con una mayor huella de carbono son los cementos CEM1 y CEM2, ¿de acuerdo? Estos cementos nos permiten alcanzar o diseñar hormigones de muy alta resistencia, lo que hablamos de ultra alta resistencia, ¿de acuerdo? Y yo con un hormigón de ultra alta resistencia puedo hacer la viga, veis aquí, de la izquierda, con muy poquito material, además está pretensada y demás. Si veis, digamos, los hormigones pretensados o los hormigones armados aquí a mano derecha, veis que el consumo de material es mucho mayor, ¿de acuerdo? Incluso a lo mejor en el hormigón armado puedo utilizar cementos con una huella de carbono menor. Hay que hacer las cuentas. A lo mejor este hormigón con un contenido de cemento alto y además con un cemento tipo 1 puede tener una huella de carbono menor que una viga armada tradicional, que pueda tener un contenido de cemento menor, un hormigón con un contenido de cemento menor o incluso un cemento adicionado con una menor huella de carbono. No siempre el utilizar un cemento con una mayor huella de carbono va a derivar en una estructura con una mayor huella de carbono, ¿vale? Esto es una reflexión que siempre me gusta hacer porque yo defiendo mucho las estructuras pretensadas y las estructuras prefabricadas pretensadas porque son muy ligeras, consumen muy poco material, a pesar de que la huella de carbono por unidad de material sea mayor. Esto es un poco la misma reflexión. Yo tengo una loja armada, tiene aproximadamente 300 kilos por metro cuadrado, número gordo,
una cuantía de 25 kilos por metro cuadrado de acero. Voy a una losa postezada, estoy reduciendo tanto la cuantía como el peso de la estructura, y si voy a una placa alveolar, me reduzco el peso de la estructura, la cuantía, bueno, se queda más o menos parecida a la de la postezada. Evidentemente, aunque en estos dos casos, en el de la loza postezada o la loza pretensada alveolar, estoy utilizando cementos con una huella de carbono mayor, al final el resultado es que la huella de carbono, digamos, del producto final, de la estructura, va a ser una huella de carbono menor. ¿Por qué digo esto? Porque la estrategia de descarbonización en el caso de la arquitectura yo creo que tiene que ser global, tiene que ser holística. Por supuesto, los materiales juegan una parte importante, pero tenemos que, digamos, los materiales es una herramienta más que tenemos para trabajar con ello. No es la única. Tenemos diseño estructural y tenemos otro tipo de conceptos. Voy a ir un poco terminando ya, me voy comiendo un poco el tiempo, ¿vale? Pero bueno, simplemente daros unas pequeñas tips, unas pequeñas recomendaciones en función del elemento estructural que tengáis, cuál debe ser, desde mi punto de vista, la estrategia para reducir la huella de carbono con todas estas herramientas que he dicho, con todos estos cementos, con todos estos hormigones. Si vamos a un hormigón en masa HM20 de rellenos, de hormigones de limpieza, que incluso no es ni siquiera un HM20, puede ser menor, eh, bueno, este tipo, digamos, de hormigones no estructurales que podemos tener en una obra, la recomendación es ajustar muchísimo la dosificación a lo que marca el código estructural, porque muchas veces lo que hacemos es utilizar el HA25 que me está suministrando la obra, pues básicamente le cambia la, digamos, manteniendo la misma dosificación, cambia la prescripción, te dice que es un HM20 y lo utilizas como un HM20, como la resistencia es superior, no hay ningún problema, pero al final sí que estoy, digamos, generando unos impactos que no son necesarios. Entonces tengo que ajustar la dosificación muy bien a un HM20. Tengo una solera de hormigón, tengo elementos donde me estén pidiendo un HM20, no vayamos a un hormigón HA25 reconvertido en HM20. Y en estos casos sí que hay que utilizar cementos lo más adicionados posibles, porque suelen ser hormigones que no están muy solicitados estructuralmente, que no tienen, digamos, un componente de durabilidad porque no van armados, con lo cual no tienen una componente de durabilidad comprometida. Entonces tenemos que ir a hormigones o a cementos muy adicionales. Zapatas y pilotes, pues al final estamos hablando de elementos armados, masivos, donde a lo mejor el calor de, imaginemos una losa de cimentación, donde tenemos un problema con el calor de hidratación, donde no se exigen resistencias especialmente altas. Generalmente las cimentaciones, el hormigón, que se utiliza es un hormigón, pues es un HA25, no se exige un hormigón con una alta, un alto requerimiento estructural o mecánico. Además, pueden estar sometidos a ataques químicos o, digamos, sulfatos o algún tipo de ataque químico. Entonces, mis recomendaciones en estos casos, bueno, evidentemente hay que ser lo más eficientes posibles en el uso del material, pero sobre todo centrémonos en utilizar cementos muy adicionados. Cementos CEM3 funcionan muy bien, cementos CEM4 son cementos con los cuales tenemos mucha experiencia de usos en puertos, en otras unidades de obra, quizás no tan relacionadas con la arquitectura, pero tradicionalmente en estos elementos se han utilizado los cementos Portland, los cementos Portland, CEM2, CEM1, pues intentemos evolucionar a cementos más adicionados, CEM3, CEM4, CEM6, CEM5, porque no tenemos grandes requisitos, digamos, mecánicos, y en cambio sí que este tipo de cementos además aportan un bajo calor de hidratación, una mayor resistencia a los ataques químicos, con lo cual se ajustan muy bien a estos elementos estructurales. Muros y pantallas, parecido, no cambia mucho, ¿de acuerdo? Tenemos un poco lo mismo, no necesitamos grandes resistencias a edades tempranas, lo tenemos todo bastante, digamos, tenemos elementos masivos con un calor de hidratación, donde bajar el calor de hidratación me ayuda. Prácticamente lo mismo que en el caso de las cimentaciones. Utilicemos cementos sin grandes, digamos, no nos hagamos, digamos, mucho, no pensemos demasiado. Vayamos a cementos muy adicionados y eso me va a reducir la huella de carbono y aparte me va a aportar características, digamos, favorables para este tipo de elementos. Vamos a elementos verticales sometidos a compresiones elevadas, la situación cambia. ¿Vale? Y aquí os recupero un poco esa imagen que hemos visto de la viga pretensada con poco uso del material. Aquí compensa más, sobre todo a partir de 10 alturas, ¿vale? Por debajo de 10 alturas habría que estudiarlo, pero por encima de 10 alturas siempre compensa más ir a un hormigón de ultra alta resistencia a los elementos verticales, llámense núcleos de ascensores, núcleos de escaleras o pilares que van a estar sometidos a compresión. Compensa más eso, probablemente utilizando un cemento CEM1, un cemento Portland, que ir a cementos muy adicionados. ¿Por qué? Porque yendo a hormigones de ultra altas resistencias con cementos Portland, estoy reduciendo el tamaño del pilar, ¿de acuerdo?
pues en lugar de tener un pilar de 60 por 60, puedo tener a lo mejor un pilar de 40 por 40, porque va a tener mayor resistencia a compresión. Y también estoy reduciendo las cuantías de acero necesarias en ese pilar. Entonces, si yo reduzco la cantidad de hormigón que utilizo y reduzco la cantidad de acero que utilizo, aunque el cemento que estoy utilizando sea un cemento de mayor huella de carbono o utilice un poco más de cemento que en un hormigón, digamos, de menor resistencia, voy a compensar con esa reducción de material la huella de carbono, digamos, por exceso que estoy metiendo en el cemento. Entonces, en este tipo de elementos, compensa más ir a hormigones de ultra altas prestaciones con un cemento CEM1 que no ir a cementos muy adicionados que me van a dar hormigones de menores resistencias. ¿De acuerdo? En elementos verticales, como he dicho, cambian con respecto a lo que pueden ser las cimentaciones y las pantallas. Los elementos horizontales, y es un tema de diseño fundamentalmente. Aquí el hormigón no está muy solicitado, es un elemento solicitado flexión. Podríamos hablar de losas armadas y de punzonamiento, pero bueno, no voy a entrar en ello hoy. Lo que tengo que intentar reducir aquí es el peso del forjado, es decir, quitar material para que pese menos, para que tenga una huella de carbono menor. También porque si estoy reduciendo el peso del forjado, reduzco el tamaño de la cimentación, reduzco la carga en los pilares y estoy, digamos, reduciendo el uso de material que hago en toda la estructura, con lo cual estoy siendo más eficiente y reduzco la huella de carbono. El peso es importante, pero también el canto. Hay soluciones que tienen un peso menor, pero tienen un canto mayor y al revés. ¿Por qué digo lo del canto? Porque el canto va a condicionar también los metros cuadrados que tengo de cerramiento, de fachadas. Entonces, si yo incremento el canto de la solución, voy a tener una altura de edificio mayor, voy a tener más superficie de envolvente y voy a tener una huella de carbono mayor que proceda de la envolvente. ¿De acuerdo? En principio, la casuística es muy alta, pero en principio en estructuras de hormigón armado tenemos que ir a reducir el peso del forjado, el canto del forjado y también utilizar cementos adicionados. Y si estamos hablando de losas postpesadas, pues básicamente tendremos que hacer lo mismo, intentar reducir el peso del forjado, el canto del forjado, pero en este caso tendremos que utilizar cementos CEM1, ¿de acuerdo? Con un hormigón de más alta resistencia. También es importante, que no lo he comentado, que a la hora de diseñar el forjado, la luz condiciona mucho la huella de carbono del forjado y el peso del forjado. Luces pequeñas generalmente llevan un peso de forjado menor porque el canto es menor y una huella de carbono menor, pero también, como, digamos, comprometen la funcionalidad del edificio. Si tenemos que diseñar edificios a 150 años, me interesa tener unas luces un poco más amplias que me permitan hacer un cambio de uso del edificio. Si yo voy a un residencial con una luz de 4 metros y luego quiero reconvertir eso en oficinas o en un centro comercial, pues evidentemente esa luz me va a condicionar el uso. Entonces, un poco los números que hemos hecho es que normalmente la luz óptima en esta línea puede estar entre los 7 y 8 metros. ¿De acuerdo? Aquí hay diferentes soluciones, ¿vale? Tenemos diferentes soluciones constructivas, simplemente para que es un ejemplo que voy a poner. Aquí tenéis pues, desde la loja armada, vigas de campo, forjados reticulares, lojas pretensadas, etcétera. Esto es un estudio de The Concrete Center donde se ven un poco cuál es la huella de carbono de los forjados. Como podéis ver, las vigas de canto a nivel de huella de carbono es la solución más eficiente porque me reduce mucho el peso del forjado. Ya sé que en arquitectura la huella de, digamos, las vigas de canto no gustan, pues porque al final me puede incrementar el canto del forjado si tengo que meter las instalaciones por debajo, un tema estético también. Bueno, tenemos que ser conscientes de todo ello, pero también decir bien a nivel de pecho y a nivel de huella de carbono, las vigas de canto es la mejor solución. A nivel de canto del forjado no lo es, ¿de acuerdo? Está por aquí un canto del forjado mayor que otros. Y en cambio, a nivel de canto del forjado, la solución que mejor se comporta es la losa postpesada. Bueno, lo digo un poco para que lo tengáis en cuenta. Y como os he dicho, hay muchas variables interrelacionadas hay que tenerlo en cuenta y son criterios de diseño que debéis utilizar. Y, por supuesto, debéis utilizar el material que se ajusta a los criterios de diseño. Esto es un ejemplo de forjado, pues, aligerado, que me permite, muy optimizado, que me permite tener las instalaciones embebidas en el propio forjado. Bueno, son soluciones muy esbeltas que me ayudan a reducir la huella de carbono y a reducir el peso del edificio. También se pueden utilizar materiales, estos ya son ejemplos. Esto es un edificio completo fabricado con un cemento CEM5, que si os recordáis al inicio de la presentación era cemento con una huella de carbono menor, 305 kilos de CO2 por tonelada de cemento, y se han alcanzado resistencias de 7 días de 25 megapascales y a 28 días de 30 megapascales. Para esto hay que trabajar con la tecnología del hormigón, reducir la relación agua-cemento, pero ¿qué se puede hacer? Se pueden utilizar este tipo de cementos en estructuras con resultados satisfactorios.
Si queréis trabajar con estructuras prefabricadas y queréis ver un poco cuál es está trabajando el prefabricado, os recomiendo ver el documento de ANDECE de la hoja de ruta de descarbonización de las estructuras prefabricadas, donde se habla de las 7 R, igual que el cemento habla de las 5 Cs, ellos hablan de las 7 R. Ya por concluir, que ya creo que me he alargado un poquito más, eh, pues bueno, decir que os he explicado la hoja de ruta del sector, os he explicado todas las tecnologías que se van a implementar. Esto al final depende de la industria va a hacer el esfuerzo, va a descarbonizarse. Lo que pasa es que lo que os afecta a vosotros, usuarios del cemento, es que vais a tener diferentes tipos de cemento en el mercado. ¿De acuerdo? Y vais a tener una amplia gama de cementos. Lo que tenéis que, digamos, formaros o tenéis que entender es cómo utilizar esos diferentes tipos de cementos en función del diseño estructural que tengáis, para que la reducción de la huella de carbono sea del edificio y no tanto del material. ¿De acuerdo? Cada estructura, proyecto exige un análisis específico y es necesario que arquitectos e ingenieros nos formemos en este ámbito. ¿De acuerdo? Esto era un poco lo que os quería contar. Aquí acabo y a partir de aquí, pues bueno, estos son mis datos de contacto. Sentíos libres de llamarme, de preguntarme, de si tenéis un proyecto en concreto, que nos sentemos y lo revisemos y veamos cómo se puede descarbonizar en el caso de que quieres descarbonizarlo. Si queréis que profundicemos en números, en tecnologías, en cada una de las Cs de la hoja de ruta de descarbonización que os he presentado, decídmelo. Y si queréis más datos sobre alguna tecnología en concreto, pues podemos dar alguna monografía, cómo la industria lo está, digamos, lo está implementando. De verdad que estamos a vuestra disposición. Nosotros somos una institución sin ánimo de lucro. Nuestra motivación es dar servicio al mercado, ¿de acuerdo? Es trabajar en el conocimiento, en el desarrollo de conocimiento para ponerlo a vuestro servicio y estamos encantados de atenderos. Entonces, que este ofrecimiento no caiga en saco roto, de verdad que estamos a vuestra total disposición. Muy bien, muchas gracias, César. Muchísimas gracias. Antes de pasar al coloquio, felicitarte. Yo creo que es una exposición muy interesante, pero además muy clara, tanto como lo has explicado, y por lo tanto, pues felicitarte de entrada. Pues muchas gracias. Sí. Vamos a repetir, seguro. Antes de dar paso a Albert Pucci, que se ha preparado algunas preguntas al respecto, yo quería hacer un comentario, solo que me ha gustado mucho como esta visión también desde, además de lo que va a hacer el sector de la industria, que ha quedado muy claro, este link con el diseño que has hecho, ¿no? A mí, cuando vi la hoja de ruta española, me asustó un poco como visión, que se hablaba de que en los procesos de optimización en el diseño se pueden conseguir ahorros importantes, ¿no? Hasta el 30%, pero que en la contabilidad general no se tenían en cuenta debido al aumento de demanda que habría, ¿no? Porque yo creo que hay un camino muy interesante a hacer en este ámbito, como tú comentabas, ¿no? La optimización se resuelve desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el diseño estructural, pero también en cómo entendemos los edificios, tanto ahora, sobre todo como en un futuro, ¿no? Seguramente de aquí a unos años nos vamos a plantear cómo debemos hacer los edificios para que consuman menos cemento y menos cantidad de otras cosas, ¿no? Ahora estamos en una etapa en que queremos hacer lo mismo con un poquito menos de impacto, pero seguramente en un futuro nos tendremos que replantear qué es lo que tenemos que hacer. A lo mejor los edificios no tendrán que ser de más de 10 plantas, por decir alguna cosa, ¿no? Para poder alcanzar pues tipos de cementos de bajo impacto. ¿Eh? Bueno, esto es simplemente un apunte que luego podemos comentar, ¿no? Sí, un comentario a ese respecto. Se está trabajando y se están consiguiendo a día de hoy hormigones de muy alta resistencia y de muy altas prestaciones con cementos muy adicionados. ¿Vale? Lo único que quizás falta un pelín es conseguir esa muy alta resistencia a 48 horas o a 72 horas. Pero ya se están haciendo, como he visto, con un CEM 5 se alcanzaban 30 megapascales. Un CEM 5 es un cemento con muy poquito clinker, muy poquito clinker, y se consiguen, digamos, resistencias altas. Son 30 megapascales para un edificio de hasta 10 plantas, es más que de sobra, con criterio general. Y, y aparte se están consiguiendo a 7 días 25 megapascales. O sea, que ya está, la industria está trabajando en eso, sobre todo la tecnología del hormigón, los aditivos, la reducción de las relaciones agua-cemento. Si tenéis dudas al respecto, queréis aplicarlo en algún proyecto, de verdad, Sí. sentamos y vemos dosificaciones de hormigón también, no hay ningún problema. Perfecto.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, César, sobre todo por Sí, la explicación que, como ha dicho Albert Sagrera, ha sido muy clara, y además muy honesta, explicando dónde están los problemas y cómo se pueden abordar y se tienen que abordar para poderlo hacer. Yo tengo, bueno, supongo que hay gente que tendrá más preguntas, yo tengo unas cuantas preguntas al respecto, sobre todo para ponerle, también lo has hecho muy bien, pero ponerle un poco de marco a algunas de las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la primera es esa dependencia a largo plazo del confinamiento y secuestro de carbono, ¿no? Una tecnología que, como sabes, en buena medida está en discusión mm, por varios temas. Una, su viabilidad, luego sus costes y luego su aplicabilidad en los modelos que se están haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, y como esa dependencia del... Claro, lo primero que te preguntaría es cuánto está invirtiendo la industria del cemento mundial en el confinamiento y secuestro de carbono, porque lógicamente de eso depende mucho su viabilidad futura, ¿no? Por tanto, es un partner necesario. Pero bueno, me lo contestas si lo sabes y si no, si sabes un poco si andan metidos ahí o no. Pero la otra es esta, ¿no? Esa dependencia, porque al final un 33%, tercera parte de la disminución de las emisiones sí, va a ir por sí. ahí. Y saber sobre todo por qué normalmente, por lo que sé, lo que tengo entendido, no soy un experto, pero ya he leído un poquito de ese particular, depende la aplicabilidad y sobre todo también la eficiencia, ¿no? Que al final se traduce en economía. Habla de, bueno, la emisividad, o sea, para aplicarlo en entornos industriales concretos, de una mínima emisividad, digamos, para que sea realmente rentable, ¿no? O sea, no ya solo la distancia hacia los lugares donde tiene que enterrarse ese carbono, sino también las emisiones, ¿no? Se habla de que tiene que ser mayor de 0,1 megatoneladas de CO2 al año en el momento del desarrollo, bueno, y como se prevé para el 2030. Entonces, esto se ajusta un poco al tamaño. Claro, la gracia de las fábricas de cemento es que se colocan en lugares donde hay la materia prima cercana y donde hay mercado cercano, aunque también colocarse cerca de los puertos ha sido una buena decisión, ¿no? Pero en este sentido, esa correlación entre la industria del cemento y las capacidades de implementar esa tecnología del secuestro de confinamiento de carbono, ¿son pareja de baile o hay elementos que lo disocian, o sea, que le dan dificultades? ¿Me explico? Vale, sí, a ver, hay mucha incertidumbre. Lo primero, a ver, nosotros efectivamente vamos a ir por un poco intentando contestar a tus preguntas, ¿no? El tema del confinamiento, del almacenamiento en acuíferos salinos profundos, evidentemente es un tema controvertido, más en España cuando tuvimos lo del proyecto Castor, ¿no? Entonces Ujú. eso está viendo. Actualmente se está haciendo con pozos petrolíferos fuera de uso y demás, o incluso en uso. Se inyecta CO2 para mejorar la recuperación o bien de petróleo o bien de gas. No soy experto en eso, ¿vale? No puedo decirlo, pero bueno, se está utilizando. Pero es un tema controvertido. Por eso nosotros lo que estamos trabajando en simbiosis industrial fundamentalmente, vamos, nosotros estamos con Repsol, no nosotros particularmente, pero el sector cementero tiene acuerdos con Repsol para el desarrollo de nuevos biocombustibles utilizando este CO2. ¿De acuerdo? Se utiliza el CO2. Lo que pasa es que eso no te lo lleva a cero. Evidentemente tú estás, digamos, quitando el CO2 que procede del combustible fósil tradicional. Digamos que lo está reduciendo a la mitad, ¿no? Ahora tengo las emisiones en la planta de cemento, las emisiones de los combustibles normales. Si yo capturo todo el CO2 del cemento y genero un biocombustible, digamos que el CO2 del combustible ahora ya lo ha dividido entre dos, entre el cemento y el combustible normal, ¿no? Entonces, eso nos permite reducir bastante y no llevarlo a cero. Hay otro tipo de utilizaciones en plásticos y demás que sí que permiten un confinamiento permanente en un material que va a estar en el ciclo productivo X tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, se está potenciando esa línea por dos motivos principalmente. Porque si yo entierro el CO2, pues evidentemente el coste lo asumo yo, ¿no? Yo como cementero, si tengo el CO2 y lo tengo que inyectar, pues evidentemente asumo todo el coste. Si yo lo que utilizo es el CO2 como materia prima para fabricar otra cosa, lo que sea, pues evidentemente puedo poner en valor esa materia prima, ¿no? Entonces hay un tema de costes ahí relacionado y luego porque también entendemos que no todos los sitios son idóneos para este almacenamiento geológico profundo, con lo cual tenemos que minimizar, digamos, la cantidad que tendríamos que llevar. Y esto va un poco en la línea de lo que tú has comentado, ¿no? Oye, ¿esto va a condicionar dónde están las plantas de captura? No, la captura en principio
se pondrá en la planta donde se ponga. Ahora mismo ya hay una operativa, y ahora si quieres comento eso, en Brevik, en Noruega, una planta de captura de CO2 que tiene previsto capturar unas 400.000 toneladas de CO2 al año, más o menos, número gordo, no, ya no es desdeñable. Entonces, lo que se está buscando es aprovechar. Eso es algo más que una fábrica de cemento promedio, ¿no? Una fábrica de ¿O cemento no? estará algo más. Esto será la mitad de la fábrica. Normalmente la fábrica de cemento puede estar, un horno medio puede estar en torno a los 800.000 millones de toneladas de producción de cemento al año, más o menos. Entonces esto es la mitad, ¿vale? Pero bueno, es un proyecto piloto, ¿no? O sea, tienes que escalar. Entonces, eh, se estima que el transporte no es tanto problema porque se está trabajando, de hecho, se está trabajando con la red de transporte de gas, ¿vale? Estamos hablando en un escenario de descarbonización, yo tengo una red de transporte de gas que ya la tengo implementada y va a dejar de utilizarse o va a utilizarse muy mínimamente, ¿no? Entonces se puede aprovechar esa red de transporte de gas, o se está estudiando si se puede aprovechar esa red de transporte de gas para transporte de CO2. El CO2, igual que el gas, se licuefacta, se pasa a un estado líquido y se transporta. Entonces, no es tanto la captura, estará donde esté y yo lo transportaré y la utilizaré donde lo tengo que utilizar y la, digamos, inyectaré en el subsuelo donde la pueda inyectar, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es tanto el problema. La captura se puede prácticamente colocar en cualquier fábrica de cemento, por lo menos es un poco lo que tenemos. El transporte parece que va a ser viable, que tendrá unos costes. Ahora, si queréis, hablamos de los costes. Es que es el problema que tenemos ahora, ¿no? Ahora los costes son tecnologías no maduras, que no están escaladas, entonces los costes ahora son todos prohibitivos, ¿no? Pero bueno, son tecnologías que están a nivel de, digamos, de desarrollo, ¿no? Entonces, parece que el transporte se va a poder transportar. Inyectarse se inyectará no de forma generalizada. Yo creo que habrá que definir determinados puntos a nivel europeo donde se pueda hacer esta inyección sin riesgo para los usuarios, sin riesgo de que se sufran pequeños terremotos ni nada por el estilo. Y el objetivo es intentar reutilizar ese CO2 lo más posible, ya sean plásticos, ya sean biocombustibles. Igual que el objetivo es tener que capturar el menos CO2 posible, también por un tema de costes. Por eso lo de reducir el factor clinker, porque alguien podía plantearse lo siguiente: si yo tengo una tecnología madura de captura de CO2 y capturo todo el CO2 que sale de mi planta y hago con él lo que haga, me da igual lo que sea, yo al final voy a tener un cemento cero carbono, un clinker cero carbono. Entonces, ¿por qué voy a reducir el factor clinker? Si el clinker es cero carbono, utilicemos clinker y ya está. No, porque hay un tema de costes. Yo lo que necesito es minimizar, digamos, la captura de CO2 al máximo. Eso lo consigo reduciendo el factor clinker del cemento, evidentemente, porque el coste de capturar y almacenar va a ser un coste caro. Ya está estimado que va a ser un coste caro. Para que os hagáis una idea, la estimación es que una planta de captura de CO2 en una planta de cemento puede tener un coste que sea en torno al doble de lo que es la propia planta de cemento. ¿Vale? Entonces, es multiplicar, digamos, la inversión en una planta de cemento por 3, ¿no? Es la inversión de la planta de cemento más el doble, ¿no? O sea, es decir, donde ahora tengo 100, voy a tener 300 de inversión. Entonces, claro, esto hay que medirlo muy bien, hay que tenerlo muy bien. Entonces, se está trabajando con eso. En cuanto a inversión a nivel mundial, no te sabría decir exactamente cuánto se está invirtiendo. Bastante, mucho dinero. Ya digo, hay una planta ya piloto con cierto tamaño operativa en Noruega. Aquí en España no trasciende porque son temas también muy confidenciales, pero sí que parece que se va a establecer una planta piloto de captura de CO2. Algunas de las empresas cementeras lo van a llevar a cabo. Entonces, se está invirtiendo mucho, pero la tecnología todavía está madura. Y con respecto a la inyección, pues lo que te digo, yo creo que se determinará qué puntos son inyectables con mucha seguridad, eso dirá todo, y se tendrá que transportar todo el CO2 hasta allí. ¿Se utilizarán las redes de gas? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, y tendrá un coste. Ese es el problema de fondo, ¿no? Al final es un tema de costes. Yo creo que la descarbonización es posible, pero es un tema de costes. Ahí era la segunda pregunta. Bueno, me quedo con la idea un poco de cuándo tendremos digamos, un plazo de cómo irá el secuestro de carbono en la En, industria cementera. en 2040 se eh, esperaba que pudiera estar más o menos madura la tecnología, más o menos madura. Luego ya no, un pero tema de costes aplicada, habría que escalarlos y demás. no, pero aplicado y de alguna manera Aplicado ya se está trabajando ya en la aplicando, ya se está aplicando no, a nivel no, piloto. no a nivel piloto, hablo en cómo se irá descarbonizando el cemento gracias a la aplicación de CCS a Sí, lo largo del tiempo, ¿no? O sea, porque también lo que necesitamos es ver la velocidad a la que nos descarbonizamos, ¿no? sí. Pero la segunda pregunta, bueno, yo me imagino que estoy navegando.
La segunda era justamente esto, ¿no? Como tú has comentado, tenéis un problema, el cemento, bueno, clinker en concreto, ¿no? Que es que el 60% de sus emisiones de CO2 proviene del proceso productivo, no del uso de los combustibles fósiles. En ese sentido, claro, en el momento en que las emisiones de los materiales entran a ser un factor económicamente competitivo, ahora el PCG ya nos va a obligar, en 2030 lo tenemos que contar y a partir de 2035 nos van a decir los benchmark, etcétera. Pero, las emisiones pasan a ser un factor de competitividad y en ese sentido, claro, el cemento lo tiene más crudo que otros materiales porque tiene más emisiones en principio. Por tanto, me pregunto, ese aumento de precio del cemento, independientemente del que sea, lo hablamos antes, si va a ser el doble o va a ser el que sea, independiente de eso, le va a quitar competitividad respecto a otros materiales alternativos que no tengan, claro, ese surplus de emisiones. ¿Me entiendes, no? Lo que te planteo. Sí, sí, no, no, a ver, eso es un poco a medio plazo yo creo que es un poco la pelea. Mira, yo estoy trabajando, un caso concreto, estoy trabajando con una promotora, no la voy a nombrar Ujú. no quiero dar nombres, pero estoy trabajando en una promotora inmobiliaria que me dijo, ellos tienen estos compromisos de descarbonización, los que tú dices, la EPDB me va a exigir y bueno, llegará un momento que alguien diga, oye, la huella de carbono de un edificio no puede pasar de lo que se decida, 300, 400 kilos por metro cuadrado. Entonces ahí ya habrá que competir. Evidentemente el CLT tiene ciertas ventajas en ese aspecto, pero yo la promotora en cuestión me llama y me dijo, César, yo tengo que cumplir con mis criterios de descarbonización. Dice, y a día de hoy yo no puedo pasarme al CLT, no es una opción viable porque económicamente no es viable. Yo no puedo hacer todas mis, vamos, no vendería mis promociones o no sería competitivo en el mercado. Dice, yo tengo que reducir mi huella de carbono utilizando cemento hormigón. Yo le dije, evidentemente esto te va a incrementar los costes, probablemente no al nivel del CLT actualmente, pero te va a incrementar los costes con respecto a lo que pudieras tener. Hay soluciones de diseño que te pueden reducir la huella de carbono sin incrementar nada los costes o muy poquito. Y luego con respecto esto sí, o sea, mi impresión es que, digamos, en el medio largo plazo, la huella de carbono del cemento y el hormigón se va a ir reduciendo a costa de incrementar los costes y la huella de carbono, por ejemplo, de otro material como puede ser el CLT, que parece un poco la alternativa a cero carbono, eh, la huella, digamos, los costes del CLT se van a ir reduciendo. Y llegará un momento en que la huella de carbono del cemento y el hormigón estarán o serán parecidas a la del CLT. Hay un documento muy bueno, ahí ahora no lo sé, donde te dice un poco hasta dónde pueden llegar, digamos, las diferentes soluciones estructurales con CLT, con acero y con hormigón, y te dice un poco cambiando determinadas cosas, y al final habla de, no son datos, es que los tengo un poco de memoria, me parece que el CLT te hablaba de que podía alcanzar una huella de carbono de 45 kilos por metro cuadrado, el hormigón estaba en 50 y algo, y el acero estaba en 61, me parece, era ese, o sea, de orden de magnitud yo creo que van a estar muy parejos, pero evidentemente a costa de incrementar el coste del cemento y del hormigón, que a día de hoy son digamos, un material muy barato. Creo que eso va a ser un poco la tendencia y la convergencia. Es decir, vamos a tener huellas de CO2 muy parejas, pero a costa de que la competitividad tradicional del hormigón, que yo creo que es lo que le ha hecho ganar cuota de mercado, aparte de su fiabilidad estructural y su durabilidad, también el coste ha tenido, digamos así, una variable relevante. Entonces creo bueno, se van a ir igualando. Sí, también creo que los costes van a seguir siendo inferiores, sobre todo porque es un material local que fabricamos en España. Quizás la madera o el CLT nos cuesta más, tenemos que importarlo más, no tenemos tanta tradición en utilizar este material en España y pues, al final no hay tanta industria y no lo sé. No conozco el mercado del CLT, estoy hablando un poco por hablar, pero el mercado del cemento y el hormigón efectivamente se va a descarbonizar o va a reducir su huella de carbono de manera significativa, porque si no vamos a dejar de producirlo, no hay alternativa. No es porque la EPDB me vaya a exigir, es simplemente porque me van a quitar los derechos que tengo de emisión, va a haber un momento que no me van a dejar emitir, voy a tener que o fabricar cemento cero carbono o no voy a poder fabricar. Eso es así. Entonces me voy a descarbonizar y evidentemente todas estas inversiones que nos van a obligar a hacer, pues habrá que repercutirlas en el material, con lo cual ese material tan barato que hemos tenido hasta ahora, pues no se va a poder mantener. Esa es un poco mi opinión, pero es opinión. No puedo decir que esto es predecir el futuro. No sé dónde vamos a estar no sé lo que voy a hacer mañana, probablemente dentro de 15 años es complicado, pero yo creo que Bueno, vamos por estamos ahí, hablando ¿no? de aquí al 2050, imagínate. Claro. Sí, sí, yo Imagínate lo todo más mi parecido escenario que de vamos. 2050. Muy bien. 2030, porque tengáis un poco los números. 2030, ese compromiso de 55% que marca la Comisión con respecto a 1990, en principio con las tecnologías que tenemos, reducción del factor clinker y eficiencia energética y demás, la previsión es que para 2030 sí se cumple.
ese 55% que se nos exige. A nivel de material, estamos hablando a nivel de material con respecto a 1990. Yo, sinceramente, lo que pasa a partir del 2030, la incertidumbre a mí me parece... O sea, nosotros tenemos el compromiso de alcanzarlo, pero tenemos que ver cómo evolucionan las tecnologías, qué grado de madurez se alcanza. Hay incertidumbres. A largo plazo las incertidumbres son mayores, claro está. Y al secuestro de confinamiento de carbono, por ejemplo, se lo espera a partir de esa fecha, no antes. O sea que a nivel Es de que la carbono, captura sí, la captura en principio es a partir de esa fecha, sí. de esa fecha. Otra pregunta. eh, claro, cuando vamos reduciendo el factor clinker, claro, mi padre que era aparejador, eh, todo eso le parecía, todo lo que no fuera cemento Portland de clinker de Portland le parecía como era aquello, una corrupción o un contaminación, ¿no? Pero claro, todo eso también, porque sobre todo hay un libro de Chatham House que explica experiencias de justamente de ir a otros cementos sin clinker o con, bueno, porciones muy reducidas. Claro, hay un tema que es que el cambio de procesos y de usos, tú mismo has comentado en tu reflexión sobre qué tipo de cementos utilizar en determinados tipos. Una de las gracias del hormigón armadura eso, que era el mismo material que te lo cubría todo, digamos. Eso implica también cambios en la formación, en las formas de uso, no solo de los diseñadores, no solo de las normas, sino también de las maneras salía por ahí en alguna de las imágenes, desde curar el hormigón a desencofrar, por tanto las estructuras las estructuras de soporte están un tiempo más allá, incluso cambios de modelo estructural. ¿Cómo tenéis una estrategia de cambio? Por ejemplo, hoy has empezado con una estrategia, a explicarnos, digamos, ojalá a ver qué día salen los comentarios de la normativa especificándote cuestiones de ese tipo, ¿no? Usa ese tipo de cemento, usa ese tipo de clasificaciones, etcétera, etcétera, para hacer ese tipo de... O sea, ese cambio cultural que puede suponer la descarbonización sobre todo porque ahora disfrutáis, déjame que lo diga así, de hecho que en las escuelas de arquitectura el hormigón armado lo explicamos gratis, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, ingenieros, arquitectos, aparejadores y tal salen con eso de fábrica, ¿no? Claro, cambiar esa cultura, en el momento que ese cambio de cultura suponga eh, eh, cambios importantes, bueno, una de las fronteras que ponía Chatham House, una de las barreras era ese, justamente, ¿no? O sea, el cambio de conocimiento que está extendido entre constructores, técnicos, claro, pues es un montón de millones de personas que gestionan hormigón armado cada día, ¿no? Sí, a ver, viendo un poco, por empezar un poco en tu reflexión, los cementos sin clinker, al final es una activación alcalina de escorias, cenizas o de elementos puzolánicos, ¿no? Entonces eso se suele activar con componentes alcalinos que también tienen una huella de carbono. Al final el clinker no deja de ser un componente alcalino que tiene un proceso de producción y lo que hacen estos cementos adicionados es activar precisamente, digamos, esas escorias o esas cenizas volantes a partir de los productos que se generan en la hidratación del clinker. Entonces, al final está sustituyendo clinker por un componente alcalino, el que sea, da igual, que también tiene su huella de carbono. No hay grandes cambios, o sea, me refiero entre la huella de carbono del clinker y la huella de carbono de un activador alcalino, eh, no te sabría decir, pero son primos hermanos. Lo digo porque hace poco estuve en un proyecto europeo donde me han invitado al board a dar un poco mi opinión y había una activación térmica, una activación alcalina de escorias. Y claro, decía, reducimos la huella de carbono en un 40%. Yo pregunté con respecto a qué. Me dijeron, no, con respecto a un CEM1. Digo, ya, yo con un CEM3 también te reduzco la huella de carbono. Con respecto a un CEM1, con quitar clinker ya te estoy reduciendo. Entonces, no hay grandes diferencias. Al final, el clinker lo tenemos que ver como un activador alcalino y cualquier otro activador alcalino que vayamos a tener va a tener una huella de carbono muy parecida a la del clinker. ¿Vale? Eso para empezar. Con respecto a la formación, la cultura, sí, totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que yo soy ingeniero. Y a mí en la escuela me explicaban hormigón y acero. De ahí no salíamos. No sé si habrá cambiado algo, pero seguimos, yo creo que un poco la misma línea. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en esto, en este tipo de eventos que habéis organizado. Os felicito por ello, porque creo que son necesarios. Vamos a organizar jornadas de descarbonización un poco con esta presentación que os he hecho y con otros componentes. También vamos en Barcelona, también os informaré si queréis. Queremos hacer una en Barcelona probablemente el 19-20 de noviembre, os lo digo con tiempo, pero queremos hacer algo parecido. Hemos hecho uno en Madrid, vamos a ir también por Sevilla, por Granada, contando esto, ¿no? Contando que
que los prescriptores, bueno, la gente que va a estar en obra, me refiero, como tú comentabas, los arquitectos técnicos que están controlando toda la obra, o vosotros como arquitectos que tenéis que prescribir y tenéis que hacer los proyectos, y luego también evidentemente parte de obra, o los ingenieros, que sean conscientes que estos materiales tienen un uso diferente, ¿de acuerdo? Y hay que saber hacer uso de ellos. O sea, digamos, esta componente, y esto tiene que ir también a las escuelas, el decir que sí, que se pueden conseguir hormigones de muy altas prestaciones, pero bueno, tenemos algunas limitaciones tecnológicas. De todas maneras, nosotros estamos trabajando con ANFA, que son los aditiveros al hormigón, porque para mí una de las líneas estratégicas que tenemos que seguir en el cemento y el hormigón es que el cliente, el usuario final, se debe ver afectado lo mínimo posible de todo este proceso de cambio de descarbonización, lo mínimo posible. Es decir, en la medida de lo posible yo no tengo que afectarles plazos de construcción, en la medida de lo posible yo no tengo que afectarles diseños que estén utilizando, en la medida de lo posible tengo que minimizar ese impacto. Ese impacto me refiero en el usuario de tienen que seguir trabajando como lo han hecho toda la vida, en la medida de lo posible. Hay cosas que podremos llegar y otras que no, pero estamos trabajando en ello. Y por supuesto, si no lo logramos o aun lográndolo, tendremos que explicarles a los usuarios qué cambios ha habido y cómo se está consiguiendo que ellos no se vean afectados, porque probablemente, por lo que te digo, no sé, el que lleves el control del hormigón, de recepción del hormigón en obra, y que no te asustes si tienes una probeta a 7 días con 13 megapascales para un hormigón HA25. Bueno, no te asustes, no pasa nada, es lo normal, ¿de acuerdo? Tú tienes prescrito a 28 días, pues mantén los 28 días. O probablemente el tema del curado sea el que esto lo digo yo mucho, digo, el curado es quizás lo que no nos vamos a librar de ello, ¿vale? Es decir, estos cementos, estos hormigones van a necesitar unos periodos de curado mucho mayores, más largos. Y alguien me decía, pero ¿tú has visto alguna obra? Si hormigonan el viernes y volvemos el lunes. O sea, que luego muchas veces también, digamos, es que yo soy muy obsesivo con el curado. He visto muchísimas patologías por falta de curado del hormigón Y cuando has y, visto grietas de afogarado no se te quitan de la cabeza. perdón. Cuando has visto grietas de afogarado no se te quitan de la cabeza. No, Porque, claro, claro. sí, Entonces digo, esto es un tema que probablemente, fíjate, podremos ganar más resistencias a edades tempranas, podremos conseguir hormigones de ultra altas resistencias con cementos muy adicionados. Eso todo se está trabajando y ya hay avances, ¿eh? Ya se puede conseguir un HA50 con un cemento CEM3 muy adicionado, se consigue ya. Requiere cierto conocimiento tecnológico del hormigón, o sea, no te lo va a hacer cualquier hormigonero que tengas en el mercado, pero se puede hacer. Y este cambio exige también mucho, y esto lo trabajo con la gente de los hormigones, eh, en tecnificar mucho el hormigón. Hasta ahora el hormigón ha sido un producto, desde mi punto de vista, muy destignificado. Es decir, cualquiera te hacía un hormigón. ¿Por qué? Pues porque es un material muy agradecido, en el sentido en que cuando tú le metes un poco de cemento y tal, los 25 megapascales te los da de una manera como muy sencilla. Entonces la gente no se ha preocupado de estudiar, de optimizar, de trabajar, de utilizar nuevos aditivos. Digamos, hablo de una parte del sector del hormigón, hay otra parte del sector del hormigón que es top tecnológicamente, ¿no? Pero yo creo que tenemos que trabajar con esa parte, con el hormigonero que va a suministrar un hormigón para un chalet en, no lo sé, en un pueblo perdido, hay que trabajar ahí. Y hay que formarles ahí y hay que explicarles la nueva tendencia. Para mí es esencial y esto yo creo que tiene que ir a las escuelas también, como tú decías. Creo que las escuelas esto lo tienen que empezar a conocer, que se puede descarbonizar, pero que no todo es igual, que hay cambios. Nosotros trabajamos por ello, pero no es fácil. Es un sector muy atomizado y no es fácil llegar a todos. en las escuelas lo tenemos fáciles, pero es con los que tenéis ya en la calle trabajando, que eso hay que llegar también. O sea, ya es formación posgrado. Yo todavía tengo más preguntas, pero no sé si el público que es asistente quiere hacer Si alguna acaso, concreta. Porque a- lo estoy a- machacando yo solo. Digo, aprovechamos que Sara ha levantado la mano y le damos la palabra y nos vamos. A partir de aquí vamos interviniendo. Tú también, Albert, ¿eh? Si quieres. Sara, con Google. Perfecto. Bueno, yo dar las gracias también, César. Muy claro, ha sido muy claro y esto es de agradecer porque no solo como arquitecta hablo, sino también como un miembro de la AUS que ha intentado investigar un poco la hoja de ruta del hormigón. Realmente no es nada sencillo y no solo no es nada sencillo investigarlo, sino que también creérsela, con perdón, que sea tan sincera, pero después de la ponencia tuya de hoy, dices, vale,
bien, vale, venga, creo más en esta hoja de ruta del hormigón y sus factibilidades de llevarla a cabo, ¿no? Gracias. Por tanto, creo que esto es muy importante hacerlo llegar a más arquitectos, ¿no? Porque cuando nos la leemos por primera vez es como decir, ¿en serio? ¿Vamos por aquí? ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? Y yo ahora particularmente hablo, hubo como esta primera como desconfianza porque lo ves tan lejano que dices, no lo acabo de entender. Otro comentario a añadir es, sí, lógicamente el diseño se puede mejorar muchísimo. Y necesitamos poner en conocimiento a los arquitectos y facilitar y que te ofrezcas a poder facilitar todas estas consultas es de agradecer, pero ojo porque sin quitarle el peso que tiene esta parte, y soy muy consciente que lo tiene, al final hay un momento, y dejármelo decir tal cual, que nos va a explotar la cabeza. Es decir, ¿no? Y esto yo creo que es algo que también tenemos que tener en cuenta. O sea, no solo hemos de dominar de nuestra profesión, sino también de un despacho, de cómo se gestiona un despacho, sino de trabajar, como tú te encuentras en el caso también, con promotoras que van en una línea hoy en día, no solo de recursos, sino de tiempos, ¿no? Que estáis hablando constantemente y cómo afecta en esto, ¿no? En un proyecto, hacer una buena arquitectura, ¿no? Este esfuerzo de hacer una buena arquitectura, a conocer las hojas de ruta de todos los materiales con sus datos técnicos y luego también conocer el diseño de estos en un grado máximo para poder bajar esto. O sea, aquí hay un peso realmente muy grande, ¿no? Que se ha de tener en cuenta que no evado nuestra responsabilidad, pero en el discurso creo que es importante simpatizar con este pensamiento y quería como hacerlo llegar, ¿vale? Dicho esto, habéis hecho varios comentarios, ya me habéis resuelto de diferentes dudas que están muy bien y que yo hacía tiempo que las tenía en mente. Entonces me centro un poco en la parte de reciclaje de producto. Has dicho que hoy en día se genera más o menos en España 14,5, 15 toneladas al año. Yo quería saber si tienes los datos de cuántos residuos cuántas toneladas se generan de residuos de demolición también en España al año y a ver si ahí había una correspondencia en esta. Te lanzo varias preguntas que todas van relacionadas con el reciclaje, ¿vale? Por un lado, estas zonas de residuos de demolición, si la podemos saber, un poco porque es interesante quizá ver esta equivalencia. Luego, los porcentajes de reciclados actuales que tenéis hoy en día, saber un poco este dato. ¿Cómo se está trabajando a nivel mundial en esta tecnología de reciclaje? Es decir, ¿compartís información? ¿Hay alguna, ¿no? ¿Hay alguna, la base de datos de cada investigación de cada país se está compartiendo? ¿Cómo se está trabajando en esta línea? Y luego los mapas de disponibilidad de material, ¿no? Bueno, te dejo ahí las preguntas. A ver, temas. A ver, tema de reciclado. Reciclaje. A ver, no tengo datos de cuántos residuos de construcción y demolición se están generando hoy en España. No te lo puedo decir, ¿de acuerdo? Pero sí que te puedo hablar de lo que se está haciendo o las limitaciones que tenemos. Aquí estamos trabajando mucho con el tema de los áridos, ¿vale? Con la gente de áridos. Porque lo primero que ellos dicen, bueno, ¿sabéis? Voy a intentar. Se ha aprobado el reglamento, conocéis temas de taxonomía, se ha aprobado el reglamento de taxonomía a nivel europeo y uno de los puntos que habla digamos, a nivel de hormigón y demás, o de construcción en general, es aumentar mucho los porcentajes, digamos, de reciclado de residuos de construcción y demolición, ¿de acuerdo? Hay determinadas también comunidades autónomas que están legislando a este respecto. No sé si en Cataluña hay algo, no lo sé, pero por ejemplo el País Vasco ya dice que el 40% de los materiales que entren en una obra tienen que ser reciclados, ¿de acuerdo? Eso lo dice como criterio general, ¿no? Y demás. Entonces, y como ciertos objetivos. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene ¿cuál es el problema que tiene la industria? Nosotros estamos encantados de comernos todo lo que nos echen, ¿vale? En ese sentido, de reciclar todo lo que nos echen. De hecho, estamos buscando esas materias. Hay diferentes puntos de reciclaje dentro del proceso de producción del cemento y del hormigón. A nosotros nos gusta reciclarlo cuanto más arriba mejor. Porque, es decir, a nosotros nos encantaría tener un montón de materia prima descarbonatada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso lo podría meter a mi proceso de producción de clinker. Además, afectaría muy poquito a la calidad del producto, con lo cual estoy, digamos, reciclando un producto sin afectar a la calidad del producto, que es un poco a lo que voy a ir, ¿no? Entonces, eso me encantaría, pero quizás no hay tanto, ¿no? Yo al final puedo utilizar, pues, bueno,
residuos de demolición y de construcción en el proceso de fabricación de clinker es relativamente bajo. Estamos trabajando a nivel normativo, se ha hecho a nivel europeo y vamos a intentar que se implemente a nivel español, es el utilizar los finos de demolición. Sabéis que cuando tenemos digamos, la demolición, los áridos gruesos se pueden utilizar o reciclar en el hormigón, pero los finos a día de hoy no se puede hacer nada con ellos. ¿De acuerdo? Hemos trabajado en una norma europea, se han hecho ensayos, ya está la norma europea publicada, en coger esos finos del hormigón, que ahora mismo en principio no se pueden reciclar o no sería un material reciclable, el utilizarlos como adición al cemento. ¿Por qué? Pues por lo que lo he dicho yo creo en un momento de mi presentación, hay unos componentes del cemento que no se hidrataron en su momento, no todo el cemento que se digamos, utiliza se hidrató, no todo se hidrató. Entonces, hay parte de ese cemento que está sin hidratar todavía y que lo puedo, digamos, reutilizar en la fabricación del propio cemento, ¿no? Puedo, digamos, estoy metiendo cemento que no se hidrató en el cemento nuevo. Entonces, ahí hay una norma y ya tenemos unos porcentajes en los cuales se puede utilizar y estamos a la espera de que la regulación nacional los implemente, porque eso está a nivel normalización europea, pero todavía no están incluidos en la RC16, en la Instrucción de Recepción de Cementos y en el Código Estructural, con lo cual a día de hoy en España no se pueden utilizar todavía, pero ya contamos con ensayos, contamos con estudios, se ha normalizado a nivel europeo y esto es un tema regulatorio. Es decir, nosotros sí que estamos por el intentar aprovechar al máximo todos esos residuos. Y, por supuesto, los gruesos, yo estoy hablando un poco de lo que es mi material, ¿no? De lo que sería el reciclado del hormigón. Los gruesos de hormigón se pueden utilizar en el propio hormigón. Y diréis, y esto, cuando se aprobó el Código Estructural y nosotros hicimos jornadas de difusión, estuvimos con gente del Ministerio difundiendo un poco el Código Estructural nuevo, una de las quejas que más recibimos fue, o que más recibió el Ministerio, ya que yo no he hecho el Código Estructural, ¿no? Aunque participáramos, no lo he hecho yo, pero era porque no se había aumentado el porcentaje de sustitución de árido grueso de un 20% hasta un 100%, que digamos que ya hay estudios que lo avalan y no hay ningún problema técnico. La respuesta básica fue, en su día implementamos el 20%, la realidad es que no se está utilizando el 20%. Entonces, ¿para qué queréis llegar hasta el 100%? O sea, si tenemos el 20% y no se está utilizando prácticamente nada, ¿por qué queréis llegar hasta el 100%? Y la reflexión es esta, ¿vale? Es un problema de mercado. Me explico. El árido es un material muy barato, muy barato. No sé cuánto puede costar una tonelada de árido, 8 o 10 euros por tonelada. Es un material muy barato. El árido reciclado es un material más caro, porque tiene asociado unos costes de transporte, de procesamiento, etcétera. Es un material más caro. Y aparte, la utilización de árido reciclado en el hormigón supone pues, un mayor conocimiento del hormigón. Tiene diferentes porcentajes de absorción de agua, al final se te puede variar el cono de una partida a otra. Bueno, hay que tener una serie de precauciones. Se puede hacer, pero hay que tener una serie de precauciones y conocimiento. Entonces, si tú le explicas a alguien que va a utilizar un material de peor calidad y que además le va a salir más caro, pues es complicado que se implemente. Entonces tú dices, ¿tenemos un problema con la reciclabilidad, con los residuos que estamos generando? Sí, efectivamente tenemos un problema. A nivel europeo lo que está haciendo básicamente es, pues mira, olvídate de, yo lo que voy a hacer es cuando tú vayas a verter esto a un vertedero, simplemente te voy a cobrar 15, 20, 30 euros por tonelada de residuo que vayas a verter y se te van a quitar las ganas. Entonces, digamos, estoy generando, digamos, ese mercado alternativo. Eso en España no lo tenemos o no de manera generalizada. Hay algunas tasas al vertido en alguna comunidad autónoma. Esto luego además está atomizado. Me refiero que cada comunidad autónoma tiene sus propias competencias a nivel ambiental, con lo cual es complicado. Entonces, el objetivo es, o sea, técnicamente, que es de lo que depende de nosotros, ¿vale? Sí que estamos trabajando en utilizar los finos del hormigón como adición al cemento. Sí que estamos trabajando en aumentar, digamos, esos porcentajes de sustitución de árido reciclado en el hormigón estructural. Pero es que todo lo demás se nos escapa un poco. Es decir, yo no puedo obligarle a una obra a utilizar árido reciclado. Si no lo obliga la administración o no lo lidera la administración, nosotros como industria es que no podemos empujar mucho más. Yo evidentemente que quiero utilizar los finos del hormigón en la fabricación de cemento. ¿Por qué? Porque lo que me faltan son adiciones. A día de hoy me faltan adiciones. No tengo adiciones porque me estoy quedando sin escorias, me estoy quedando sin cenizas y los finos pueden ser una muy buena adición disponible, que además nos están utilizando actualmente. Estupendo. Me falta regulación. Es decir, yo ya he empujado como industria, cuando hablo de la industria del cemento. La industria del cemento ya ha empujado para que eso se regule o se normalice a nivel europeo. Necesitamos regulación a nivel nacional. Los áridos reciclados, nosotros hemos trabajado muchísimo con áridos reciclados, me refiero a nivel de investigación, a nivel de avanzar en aumentar el porcentaje de sustitución hasta el 100%. Pero eso ya el conocimiento está, pero si el mercado no avanza,
es que es un problema, desde mi punto de vista, es un problema de mercado. Yo os voy a contar una experiencia mía. Hace unos años en el Ayuntamiento de Madrid, además cuando estaba, digamos, el anterior ayuntamiento, el anterior digamos, gobierno con Carmena, era un ayuntamiento que estaba, no sé, se veían más obras con áridos reciclados o al menos tenían, digamos, este componente, digamos, de árido reciclado. Y a mí me pasó, me llamó una compañera, estoy en una obra, necesito un hormigón, necesito áridos reciclados con marcado C para el hormigón. Y empiezas a preguntar y los más cercanos estaban en León. Claro, si tú vas a traer áridos reciclados de León para hacer un hormigón en Madrid, pues ya estás perdiendo, digamos, toda la ventaja, ¿no? Y que, oye, ¿cómo no tenemos áridos reciclados en Madrid? Madrid, que además tiene, digamos, consumo de hormigón y demás, pues básicamente porque nadie te lo demanda. Y si nadie te lo demanda, ¿para qué lo vas a tener? Entonces, cuando hay una obra pequeña que te lo demanda, como digamos el circuito industrial no está operativo, pues nadie te va a producir, no lo sé, le invento 100 toneladas de árido reciclado para una obra. ¿Por qué? Porque no le compensa económicamente. Entonces, es otro. Yo desde un punto de vista técnico creo que estamos trabajando para superar y hemos superado casi todas las, digamos, las limitaciones que hay, es lo que yo te puedo decir. Desde un punto de vista de mercado, a mí se me escapa. A mí se me escapa. Ya. Vale, vale. Gracias, César y Sara. Aquí corroborar que ya en el año, me acuerdo, en el año 96, o sea, ha llovido, cuando empecé a trabajar en el ITEC, ya había estudios científicos que demostraban que el hormigón se podía fabricar con árido reciclado, ¿no? Es más un problema, como dices, César, de que socialmente, ¿no?, estemos preparados para que este árido sea viable, ¿no?, que sea competitivo, ¿no? O sea, Hay solo una puta. Hay una empresa en Barcelona, creo que es en Barcelona, en Cataluña seguro, pero creo que es en Barcelona, que son Ercal, que se dedica a tema de árido reciclado y hace cosas, hace auténticas virguerías, y no solo con árido de hormigón, digamos árido procedente de hormigón, con árido mixto, con árido cerámico, y hace auténticas, lo que pasa es que, claro, exige un conocimiento técnico, exige también un procesamiento del árido reciclado muy bueno, limpiando muy bien el árido, o sea, que tengan un árido de calidad. Es que no siempre el mercado está preparado en esa línea. Sí, este es uno de los principales problemas, ¿no?, que es la calidad del árido. No sé, Albert, si tú querías acabar de hacer alguna pregunta o alguien más. Ya que César lo nombraba, mientras hablaba del árido reciclado, yo pensaba justamente en Ercal, porque trabajamos con ellos. Y sí, fuimos a la planta y lo hacen realmente muy bien. Separan el árido. Ellos, en realidad, es una empresa que nació de la demolición. Es una empresa que se dedica a la demolición y con material de demolición empezaron a generar árido para vender. Y hacer pruebas en una mini hormigonera que tienen con esos áridos y con la UPC y demás hicieron pruebas y realmente pudieron demostrar que al sacar un buen árido, que tú lo puedes tocar y al final es perfecto, se puede generar mucha resistencia. Lo que nos pasó a nosotros una vez, y me quedaba con lo que tú decías del mercado, César. Lo que nos pasó a nosotros una vez es, una vez que conocimos a Ercal y vimos su árido, quisimos incorporar su árido en una obra y como su planta estaba más lejos, él no nos podía proveer el hormigón, ¿vale? Pero sí que fuimos a la hormigonera más cercana a la obra y le dijimos, mira, aquí tienes a alguien que te va a dar el árido, que te asegura que no te va a salir más caro que el árido que tienes tú, porque él quiere, te pone un silo sin coste en tu cementera con el árido y necesitamos hormigón con esto. Y nos dijo, no. ¿Sabes? Porque las cementeras en general tienen su propia cantera y su propio árido y le sale súper barato, pero incluso igualándoles el precio, nos han dicho que no. Y no sé cómo se puede hacer nosotros como arquitectos, como técnicos, cómo podemos hacer para exigirle a una empresa de hormigón que empiece a utilizar esto, que se hace, ¿vale? O sea, que hay árido reciclado de buena calidad. ¿Cómo podemos nosotros hacer para exigirlo? Que se cumpla el código técnico para que ese 20% dentro de un año sea un 50, un 80 o un 100. Yo diría que, a ver, Dependiendo de la yo descarbonización, empezaría, mi línea es, por supuesto, prescribiéndolo. Si queréis que se utilice árido reciclado, prescribirlo en proyecto. Eso es lo primero, es el primer paso. Si no se prescribe en proyecto, olvídate, ya está. Porque el momento que lo prescribas en proyecto, la constructora licitante
lo debería tener en cuenta en su oferta, ¿vale? Eso es lo primero, para un tema de costes, ¿de acuerdo? Yo empezaría siempre por hormigón no estructural. También hay, Sí. yo esto lo puedo entender. O sea, yo entiendo que si yo soy, vosotros sois arquitectos o vosotros sois directores de una obra y a ti alguien te llega y te dice, no, voy a colocar hormigón reciclado y tal, pues dices, cuidado, si lo vas a colocar los pilares a lo mejor me da un poco de miedo, no lo sé, ¿vale? Entonces puede haber cierta reticencia por un tema de, oye, yo no me la quiero jugar con esto. Entonces yo intentaría empezar por hormigón que no sea estructural o que no tenga un compromiso estructural muy alto. Soleras, hormigones de limpieza, rellenos que podáis tener en obra, o sea, digamos, todos esos hormigones no estructurales, y ahí sí que podéis ir incluso sin ningún tipo de limitación regulatoria hasta un 100% de sustitución de áridos reciclados, con lo cual puede ser un poco una línea para empezar a educar al mercado. Yo entiendo al hormigonero, dice, no lo he utilizado nunca, no lo quiero utilizar, esto me va a dar problemas, si me cambia el porcentaje de absorción del árido, me va a cambiar el cono, voy a tener una hormigonera que llega a la obra y resulta que yo con el hormigón normal tengo un cono 10 y ahora llega a la obra y tiene un cono 3 porque se ha caído el cono, ¿qué hago yo? Me van a devolver el hormigón, ¿qué hago con ese hormigón? O sea, hay una serie de problemas asociados que un hormigonero en principio pues va a ser reticente, y yo lo entiendo. Entonces, de alguna manera tenemos que ir a los hormigones con menos responsabilidad estructural, que puedan ser más sencillos de fabricar, que no tenga, digamos, tanta problemática con el cliente en la obra, y el intentar prescribirlo a partir de ahí, intentar educar el mercado y romper ese círculo vicioso que se forma. De vosotros como arquitectos de esto, yo creo que la clave aquí es el liderazgo de la administración. La administración es el principal contratante de obra pública y de edificación también. Entonces son ellos los que te lo tienen que exigir. Si un proyecto lo exige, una obra, digamos, un cuerpo, una administración lo exige, se acabó el debate. O sea, no hay más. Bueno, que metan, digamos, un precio, que eso a lo mejor también, una base de precios donde haya árido reciclado o hormigón con árido reciclado, que se pueda leer. Eso el ITEC tiene mucho que decir Es también, el ¿no? ITEC lo hace. Gracias, Claro, César, ¿eh? Y Tomás, yo no sé, son y 54, si acaso, digo para yo terminar. no tengo No, ya, problema, ¿eh? ya, Si es pero por mí no os preocupéis, ¿eh? te lo agradecemos. No sé, Albert, si querías hacer la última pregunta y estás muteado, Albert. La última pregunta, y un poco cogiendo todas esas preguntas sobre el uso de áridos, en el que se ve un poco cuál es la relación entre el hormigón como producto y sus usuarios, ¿no? Se ha hecho una salvaguarda de la calidad a través de unos ciertos procesos de aumentar, etcétera, y cómo justo este cambio de los áridos por los áridos reciclados ha generado todo este follón, lo que va a ser el cambio, digamos, a los cementos de baja emisividad de bajo carbono, ¿no? Lo que hablábamos, esa pregunta de la práctica cultural, ¿no? De lo acostumbrados que estamos a trabajar en un marco que se ha constituido muy estable desde las normativas, de los procedimientos de actuación. Igual pasa, tú sugerías, ¿no? Un poco que van a ser esos actores. Yo recuerdo cuando el hormigón todavía se hacía en obra, ahora ya eso es completamente impensable, ¿no? O sea, todo eso se ha ido hacia el fabricante de hormigón que te lo llevan cubas, mucho más sistematizado. O sea, esa estandarización del material y esa estandarización del uso del material seguramente será uno de los cambios, ¿no? Para poder asumir mira lo que te han dicho ahora con los áridos reciclados. Imagínate, ¿no? Los cambios que puede suponer el cemento descarbonizado en ese sentido. Y además el tema del hormigón, generalmente el hormigón es un proceso menos industrializado que el cemento. El cemento es un proceso más industrializado. Lo digo porque el principal problema que tiene el hormigón en una obra es la variabilidad. Me refiero, y por eso el control de recepción del hormigón en obra. Tú si fabricas un cemento que es una clase resistente 42,5, estás en 42,5, vamos, no estás en 42,5, pero siempre estás un poquito por encima, pero vamos, que metes todos los cementos que fabricas, los estás metiendo a lo mejor entre el 42,5 y el 45, y no tienes ningún problema, tienes una curva de Gauss perfectamente vertical, ¿sabes? Es como un proceso muy industrial y con una calidad, entendiendo calidad como poca variabilidad, es decir, como que yo todo lo que fabrico lo fabrico igual, eso para mí es la calidad en un proceso industrial. En ese sentido, el hormigón tiene una calidad menor, en el sentido que tiene mucha más variabilidad. Y de hecho, los problemas que puede haber en una obra de bajadas de resistencia del hormigón y demás, eso en el cemento no suele pasar. En el hormigón pasa con cierta frecuencia. El meter el árido reciclado es un componente más para esa variabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo tener, digamos, esa curva de Gauss, ¿no? De estadística, ¿no? Esa curva de Gauss, pues
cuanto más vertical sea, mejor, ¿no? Pues si meto el árido reciclado, pues la estoy tendiendo todavía más. Con lo cual, eso a un hormigonero, pues le resulta más incómodo, porque digamos que le es más difícil ajustar la calidad del producto. Vuelvo a repetir, entendiendo calidad como repetitividad en la producción, ¿de acuerdo? Es un cambio cultural, por supuesto, pero yo creo que lo tenemos que acometer, eso es evidente. Y un tema que no he hablado es sobre la generación que ha preguntado antes Sara, sobre la generación de residuos. Yo creo que eso también está en vuestras manos. Tenemos que intentar. Para mí es un atraso el diseñar vidas útiles de los edificios de 50 años. Tenemos tecnologías para diseñar 100 y 150 años de vida útil. Vayamos a 100 y 150 años de vida útil, de verdad. O sea, si no digo que a los 50 años el edificio se vaya a demoler, ¿eh? No, no ese es el concepto de vida útil de diseño, ¿no? Pero sí que es cierto que cualquier cambio de uso al final o una rehabilitación integral al final de los 50 años implica una mayor generación de residuos de construcción y demolición. Si alargamos las vidas útiles de todo en general, no solo de la estructura, también de la envolvente, etcétera, vamos a reducir esa generación de residuos. Entonces yo creo que tenemos que ir por esa línea. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, ya es la hora de comer. Sí, lo dejamos aquí. Yo creo que hablo en nombre, ya lo ha dicho Sara también y Albert, y yo creo que hablamos en nombre de todos. Volverse a agradecer la exposición, que ha sido muy clara, y también la sinceridad, ¿no? Porque también podría haber sido como ir tirando pelotas fuera a todas las preguntas, ¿no? Y en este sentido creo que también es importante agradecer este nivel de compromiso y también de confianza, ¿no? Gracias a vosotros por invitarme. Yo simplemente, como el tema de yo creo que, a ver, la industria está comprometida, eso podéis tenerlo claro. O sea, y si no estuviera comprometida, la habrían obligado a comprometerse por un tema económico. O sea, pero independientemente de eso, está comprometida. La hoja de ruta se intenta hacer desde el ámbito lo más científico posible. Evidentemente hay mucha incertidumbre, me refiero, lo que va a pasar dentro de 15 o 20 años es difícil de predecir, pero lo que va a pasar en 2030 sí. Y ahí sí que tenemos unos objetivos claros, por ejemplo, de alcanzar un factor clinker de 0,7 y no estamos siendo excesivamente, me refiero que podríamos decir, bueno, pues vamos a hacer cementos mañana con un factor clinker de 0,5 y la media en España va a ser 0,5, ya está, solucionado el problema, ¿no? Entiéndeme, aun cuando se puedan hacer cementos con un factor clinker 0,5 y cumplir los objetivos de descarbonización, somos conscientes de que no toda la industria va a ser capaz de alcanzar ese 0,5. Entonces, yo creo que los objetivos se tratan de, cuando se fijan, se fijaron desde un punto de vista lo más científico posible, con las incertidumbres que había, y eso es lo que tratamos de transmitir, que estamos comprometidos con alcanzar esos objetivos, que en principio los datos que tenemos de evolución parece que a 2030 sí que vamos a cumplir con ese 55%. Más allá, ya la incertidumbre se vuelve mayor, pero que yo entiendo que hay desconfianza y que tú lees la hoja de ruta y dices, bueno, mira, esto es aquí lo que vienen a contarme, ¿no? Como decía Sara, esto y tal. Pero sí que tratamos de ser científicos en ese aspecto. Y bueno, nosotros desde IECA, desde luego, nuestro compromiso es con los temas técnicos y con los temas científicos. Creemos que la industria está haciendo un gran esfuerzo, está sacando nuevos cementos y sí que a vosotros como una petición ya, a vosotros como arquitectos, pues que seáis conscientes de que estos cementos están disponibles, de que su uso puede ser ligeramente diferente y para eso de verdad estamos a vuestra entera disposición. Un poco lo que decía Sara, ¿no? Es que al final los arquitectos cada vez os cargáis con más cosas, ¿no? Porque cada vez sale más regulación y tal. Es que yo creo que los proyectos de arquitectura ya no son del arquitecto. Los proyectos de arquitectura ya creo que son multidisciplinares y ahí sí que de verdad haceros el ofrecimiento por parte de IECA, estamos a vuestra disposición si tenéis cualquier tipo de proyecto y queréis bajar su huella de carbono con tema estructural de los materiales y demás, que estamos encantados de sentarnos con ese equipo multidisciplinar que también tiene que llevar instalaciones y hay ingenieros industriales y tiene que haber el cálculo de la estructura, o si calculáis digamos, con estructuralistas, sentarnos con los estructuralistas y contarles que, pues no lo sé, pues que hay temas que hay que tener en cuenta con el tema del funcionamiento si quieres hacer una losa armada y que te puede incrementar mucho el canto de la estructura por la nueva regulación. O sea, hay una serie de cosas que de verdad estamos encantados en sentarnos con vosotros y en buscarla, que no hace falta que sepáis de todo, que os apoyéis en nosotros, que estamos para ayudaros y que entiendo que es imposible saber de todo a día de hoy. Y en un ámbito como la arquitectura, que es tan multidisciplinar, pues no podéis ser especialistas en todo. Entonces yo sí que
pediros que de verdad que recurráis a nosotros y en todo lo que... Yo soy ingeniero estructural y vengo también del ámbito de los materiales, entonces en ese ámbito es un poco en el que me muevo y que en la medida que os pueda echar una mano, que estamos a vuestra disposición, de verdad. Perfecto, César, muchas gracias. Yo aquí también, las veces que tengo que consultar, hacer recientemente para proyectos concretos con fabricantes, por ejemplo con Holcim, he recibido muy buena atención a nivel técnico. También os quiero decir que no es solo de las instituciones, sino que los fabricantes también están colaborando en este sentido. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas por haber venido y nos emplazamos al día 2 de julio, que seguiremos con otros dos grandes sectores, el del acero y el de la cerámica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, un placer. Gracias. Gracias. Hasta luego.